Voy a empezar la grabación. Buenas noches a todos, qué gusto que estén por acá. Yo sé que no me han visto mucho, pero mi nombre es Melissa Vega, yo estoy trabajando con Jorge, ayudándole un poco en la parte administrativa. Y pues hoy voy a estar acompañándolos en toda esta sesión. Creo que Jorge también va a estar conectados con nosotros, pero esporádicamente porque anda en una gira, entonces no sé qué tanto va a poder participar, pero seguramente va a estar pendiente ahí de cualquier situación. Pues hoy nos toca nuestra segunda charla de esta semana. Yo sé que esta semana fue un poco cargada porque tuvimos una charla ayer y hoy también, pero de igual forma agradezco que estén aquí y me agrada mucho los que están conectados, que alegre que puedan estar acá. Entonces, hoy nos toca la charla con Juan Rivera y se los voy a presentar para que ustedes sepan un poco de lo que él trabaja y de lo que él hace y puedan conocerlo un poquito más de su trabajo. Entonces, les voy contando un poquito de él. Juan Rivera es un especialista en la planificación, gestión y promoción de turismo como herramienta para la conservación de la biodiversidad. Es graduado de Cum Laude, de licenciatura en ecoturismo de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una mención honorífica en el trabajo profesional de tesis de criterios de sostenibilidad para el desarrollo de destinos de aviturismo en Guatemala, que fue impreso y reproducido por el programa Parques en Peligro, con fondos de The Nature Conservancy y la Oficina Regional de Desarrollo Sostenible, sección para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es graduado también de la Maestría de Gestión de Turismo con especialización en Turismo Sostenible de la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca, España. Y también es graduado de la Maestría en Gestión de Espacios Naturales Protegidos impartidos por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, y organizado por la Fundación Fernando González Bernades en colaboración con Europark, España. También está certificado por BID como profesional en gestión de proyectos con orientación en innovación, tecnología y sostenibilidad en turismo. Es consultor para la Asociación Nacional de Anacafé durante la planificación del proyecto de turismo rural del sur occidente de Guatemala, también para el proyecto de Café Tours y el proyecto de Geomapa en la colaboración con National Geographic. Jefe de la sección de Patrimonio Cultural y Ecoturismo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, también asistente técnico administrativo durante la ejecución del proyecto de definición y gestión de un destino turístico en Clúster Norte del Área 4 Balam en Petén, Reino Can, que fue ejecutado con fondos de BID, FOMIN, Fundesa y PACUNAM. Coordinador de la sección de segmentos turísticos de la Dirección de Mercadeo del Instituto Guatemalteco de Turismo. Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo de Producto de Dirección de Desarrollo del Producto de INGUAT. Asesor de la Dirección de Desarrollo de Producto del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, generando productos como la biodiversidad en Guatemala como recurso turístico, la innovación en la experiencia turística para el producto de trekking en la selva de la Reserva de la Biosfera Maya, Mayatec, innovación en la experiencia turística para el producto de aventura de visita a cuevas con gestión comunitaria, Puerta al Mundo Maya, e innovación de la experiencia turística para el producto de montañismo en la zona Veda Definitiva Volcán de Agua. Actualmente es socio operador receptivo de CUM Tours, gestionando experiencias de actividades físicas al aire libre en espacios naturales y de apreciación de la biodiversidad. Como experto en temas de turismo de aventura y de naturaleza, ha participado en la elaboración de documentos de planificación turística nacional, como es el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2016-2026, el Plan Estratégico para el Segmento de Naturaleza 2019-2025, el Plan Estratégico para el Segmento de Aventura 2019-2025, Propuesta de Norma Técnica Guatemalteca de Turismo, Agencia Operadores de Turismo Interno y Receptivo, Ascenso de Montañas y actualmente el Manual de Buenas Prácticas de Fotografía de Biodiversidad. Es también en el 2019 ganador del programa Impulsa, que fue un esfuerzo interinstitucional de INGUAT, CONAP, el Ministerio de Economía y la Cámara de Turismo de Guatemala, y con la facilitación de Alterna. Coordinador de la Feria de Observación de Aves de Antigua Guatemala en el 2021, organizada por la Asociación Nacional de Aviturismo
y Conservación de la Vida Silvestre y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, representante de la Cámara de Turismo de Guatemala en la Mesa de Turismo de Naturaleza, así como en la Mesa de Turismo de Aventura ante INGUAT, presidente de la Asociación Nacional de Aviturismo y Conservación de Vida Silvestre, organización que se dedica a la planificación, desarrollo y promoción del turismo en observación de aves de Guatemala. Y entonces, con esa pequeña introducción, los dejo entonces con Juan Rivera. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Melissa, por la introducción. Voy a encender mi cámara para que me conozca. De poder iniciar con esta charla, taller, ¿verdad? Sí les agradecería si ustedes se pueden, pues ustedes ya oyeron más o menos que mi formación, ¿verdad? Y más o menos mi experiencia. Les agradecería si pueden encender su cámara, ¿verdad? Los participantes, y se pueden presentar para tener más o menos una idea de quiénes son y la experiencia que tienen, ¿verdad? Y también, más o menos, así muy brevemente, ¿verdad? ¿Cuál es su expectativa de esta charla? Veo que somos pocas personas, entonces tal vez se puede aprovechar más el tiempo. Gracias. Tal vez empezamos por orden de los que yo los tengo aquí, que me parecen. Entonces, tal vez Beatriz tercero, por favor. Buenas noches a todos, mucho gusto. Sí, gracias por su espacio y porque hoy nos va a compartir, creo que bastante conocimiento según su experiencia. Yo soy periodista, he trabajado como comunicadora social, relacionista pública, en resumen, ¿verdad? Es únicamente. Está bien, gracias Beatriz. Y más o menos que, pues, no sé, me gustaría saber qué espera de la charla o qué es lo que le gustaría aprender o no sé, ¿verdad? Para tratar de Cla- cumplir con esos objetivos. Gracias. Claro, sí, creo que el tema de la sostenibilidad en Guatemala como que no es muy, hay poco conocimiento sobre ello. Yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca con unos temas en cuanto a comunidades en Izabal y Alta Verapaz. Ahí me familiaricé con el término, sin embargo, como periodista, como comunicadora, al momento en que entré a trabajar en esos temas, realmente había mucho desconocimiento de mi parte, a pesar de que era comunicadora, ¿verdad? Pero estaba más del lado periodístico, entonces no había tenido la oportunidad y luego se da esta oportunidad que nos da de esta beca sobre conocer un poco más sobre nuestro entorno natural, un país con tanto recurso, pero también con tantas limitaciones, tanto desconocimiento y por sí también la falta de información, ¿verdad? Y desde la parte como comunicadores que somos, pues cualquier conocimiento que nos pueda enriquecer más, y en el caso del suyo, que es bastante amplio, uno creo que se queda corto, y yo tengo más de 10 años en la comunicación, pero se queda corto por ejemplo, lo que usted ha hecho, ¿verdad? Entonces sí, para mí es adquirir conocimiento de todo lo que ustedes como expertos saben, porque precisamente esas son nuestras herramientas para ser mejores comunicadores, ¿verdad? Y esa responsabilidad social que también nosotros, no solo como comunicadores, sino como guatemaltecos tenemos con este país. Únicamente. Gracias. Perfecto, gracias. Ahora Gustavo Fernández, por favor. Bueno, mucho gusto a todas y a todos. Mucho gusto, Juan. Yo soy sociólogo, tengo estudios en sociología, pensum cerrado en sociología y actualmente estoy trabajando en una investigación en la ciudad de Guatemala. En su mayoría trabajo con proyectos fotográficos, que es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente en la ciudad de Guatemala, conjunto con una universidad, ¿verdad? Como parte de este proyecto, a mí me interesa mucho principalmente las narrativas asociadas a las narrativas visuales, paralelo a la investigación social, que es a lo que me dedico y a lo que también enfatizo en mis estudios. Pues también soy fotógrafo y últimamente me he estado dedicando a la videografía. Entonces, me interesa mucho el día de hoy, pues, que podamos aprender de vos, Juan, principalmente lo relacionado con el turismo y el avistamiento de aves y sus perspectivas, ¿verdad? Yo también tengo algunos registros fotográficos de aves y me apasiona bastante las aves, entonces, mucho gusto. Perfecto, gracias Gustavo. Por favor, Manuel Solano.
Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disculpa, es que me acabo de conectar. No tenía la reunión, Sí, está bien, pero es solo estamos dando una pequeña presentación, más o menos quiénes son, en qué trabajan, cuál es su experiencia y qué es lo que esperan de esta charla. Así muy brevemente, muy breve. Ok. Pues, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Solano, como dice mi título por ahí. Soy fotógrafo y documentalista. Me dedico principalmente a lo que es publicidad y lo que es también cine y audiovisuales, pero específicamente el documental y el documental social. Estoy empezando por trabajando documental social, me di cuenta que tiene que ver mucho con el medio ambiente. Entonces, un poco quisiera aprender a manejar eh, saber cómo se manejan los datos, la información y cómo pues se trabaja estos temas de medio ambiente que son un poco más complejos porque ya incluyen lo que son partes científicas y todo esto. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Ahora, Juan Diego González. Yo creo que ya conozco a Juan Diego, pero no sé si es el mismo. Juan Diego, no sé si estás por ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No prendo la cámara porque estoy en el tráfico, voy en la cola, pero al no más llegar a la casa les prometo prenderla, no se ve nada. Pero hola a todos, mi nombre es Juan Diego, sí soy el mismo que creo que conoces. Tuvimos la oportunidad de darnos la vuelta ya por el mirador, aquellos 5 días de mucha aventura. Me presento, soy reportero gráfico de Prensa Libre y del noticiero Guatevisión. Por ahí de vez en cuando pues logro meter algún tema sobre medio ambiente, naturaleza, ecoturismo, ¿sí? ¿Qué me interesa de esta charla? Creo que específicamente la sostenibilidad. Creo que la sostenibilidad es algo muy cambiante, algo de lo que tenemos que estar actualizados, ¿sí? Y cómo poder cómo poder conectar la sostenibilidad con otros temas, ¿no? En el caso tuyo, pues creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de cómo se puede conectar el medio ambiente con el turismo, el fuerte tuyo, sí, y cómo tener esas ideas y cómo poder implementar todo esto en nuestro trabajo para ser más eficientes. Eso es lo que realmente espero. Un gustazo a todos. Perfecto, gracias, Juan Diego. Ahora, María André. Hola, buenas noches, mucho gusto. Pues yo soy publicista, comunicadora social, con una maestría en marketing digital. Actualmente no me dedico a nada de eso, soy empleada bancaria desde hace 11 años, pero pues mi pasión es la comunicación, ¿verdad? Em, Experiencia como comunicadora realmente no tengo a nivel laboral más que prácticas. Las realicé en la Asociación Amigos del Lago de Atitlán y pues me apasiona mucho todos los temas ambientales, como decía el compañero, la sostenibilidad, ¿verdad? Tratar temas que realmente no les damos a veces la importancia necesaria. Y pues sí, me gustaría aprender bastante el manejo de datos, manejo de información, y pues a crear, ¿verdad? Contenido y contenido con conciencia más que todo. Muchas gracias. Está bien, perfecto, gracias, María André. Y ahora María Isabel Recinos, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy comunicadora también. Trabajo como asociada de comunicación y realmente lo que me interesa un poco es tener más herramientas para las narrativas, para, no sé, enriquecer mis formas de comunicarme. Este tema de la sostenibilidad del medio ambiente, la adaptación a ecosistemas, creo que es un tema muy importante y que Guatemala tiene como bastante que contar sobre esto, ¿no? Problemáticas, cosas positivas, cosas negativas, procesos y pues estoy para aprender. Está bien, bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Si quieren, pues pueden apagar la cámara. Yo voy a empezar a... Ya que tengo un poco de señal, puedo decir un poco de mi expectativa ante esto de Sí, hoy. por favor, Jorge.
Hola a todos, buenas noches, gracias por estar nuevamente acá. Me disculpo, les había comentado que estaba de gira, de hecho todavía estoy en ruta, entonces por eso no puedo prender la cámara. Y nada, pues primero contarles de Juan, ¿no? Ya por ahí Juan Diego les comentaba que había compartido con él en el Mirador. Juan es alguien que sabe mucho, la verdad, y a mí me ayudó mucho también a entender todo este tema de la sostenibilidad. Y mi expectativa realmente para esta noche y escuchándolo a él es eso, ¿no? Que se los comentaba yo ayer, de que podamos tener una bonita introducción a partir de alguien que tiene mucha experiencia en este tema y de cómo involucrar también las comunidades, cómo las comunidades son esenciales también para el tema de la protección y cómo hacer de la protección de los ecosistemas algo sostenible, ¿no? Porque Juan siempre lo ha repetido, sin ingresos no hay sostenibilidad. Entonces, pues eso, adelante Juan, gracias por estar aquí. Perfecto, gracias Jorge, y aprovecho para que tenés señal todavía para agradecerte la invitación a a este taller, ¿verdad? Para poder compartir aquí con todas las personas que están presentes. Bueno, y ahora sí, voy a iniciar a compartir mi pantalla. Solo necesito, por favor, que alguien me confirme si la ven. Porque, vamos a ver, creo que es este. Ya se ve. Se ve, ok, perfecto, Sí, muchas ya se gracias. ve, Juan. Bueno, pues primero, ahí sí que antes de empezar con la exposición y la presentación PowerPoint, lo que me gustaría también de la charla, y les agradecería bastante, es que sea bastante interactiva, ¿verdad? Entonces, si en cualquier momento alguien tiene una duda, una crítica o quiere debatir o rebatir lo que yo estoy presentando, pues por favor, a mí creo que aquí me cuesta ver cuando alguien levanta la mano, entonces solo enciendan el micrófono y diga, e interrúmpame, ¿verdad? O sea, eso es creo que lo mejor. Entonces, mientras más me interrumpan, creo que todos más vamos a aprender, ¿verdad? Porque yo también quiero aprender de ustedes y de su experiencia y lo que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, háganlo cuando yo esté presentando, ¿verdad? Cualquier duda o cualquier cosa, por favor, interrúmpame. Entonces, inicio un poco, ¿verdad? Veo que el tema principal que todos quieren, más que todo, aprender es el tema de sostenibilidad. Voy a intentar un poco de meterme en ese mundo, ¿verdad? Con la presentación que tengo preparada, que es un poco macro y un poco micro también, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ver cómo iniciamos, ¿verdad? Entonces la idea, por lo menos por lo que yo empecé a estudiar turismo y todo el mundo me pregunta siempre que por qué estudié esa carrera que ya no existe y que pues el campo parece ser inexistente en un país como Guatemala, pues a mí siempre me interesó la conservación de la biodiversidad y más que hacer investigación como la que haría un biólogo, o más que hacer un aprovechamiento como lo que podría ser tal vez un ingeniero forestal o un ingeniero agrónomo, lo que a mí me interesaba era conseguir fondos para conservar, que es probablemente lo más difícil. Y el turismo, pues, siempre se ha planteado como una herramienta. Entonces, por eso, cuando yo decidí mi carrera, me decidí a estudiar eso porque el turismo, pues, es una herramienta para financiar la conservación. Y ese es el título de la charla, ¿verdad? Básicamente el contenido y lo que voy a tratar de abordar en toda esta charla, pues son la solicitud que había hecho Jorge, ¿verdad? Más o menos cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza de la industria turística, cuáles son los factores de cambio climático que están afectando actualmente al turismo, a la actividad turística, y cómo el turismo puede ayudar, ¿verdad?, a la restauración de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, voy a ir tratando un poco esos temas. Como ya les mencioné, por favor, interrúmpame si tienen dudas o alguna crítica. Y bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Antes que nada, pues les comento, ¿verdad? Como ustedes ya saben, que como cualquier otra actividad humana, pues el turismo pues tiene causa impacto sobre los ambientes donde se desarrollan. Cualquier actividad turística, por más sostenible que sea, pues va a causar ciertos impactos, y estos son algunos de los impactos negativos, por así decirlos, que la industria turística ha causado, ¿verdad? Primero, el tema de los impactos económicos, ¿verdad? Que se sabe que hay una fuga de ingresos generados por la actividad turística, lo que se llama técnicamente el leakage effect. En Guatemala no lo vemos mucho, pero pasa, digamos, en países como Costa Rica o Belice, donde muchas de las empresas que están operando o están atendiendo a los visitantes no son del país, es decir, que los ingresos no se quedan en el país, se van a Estados Unidos. La mayoría de turoperadores o cadenas hoteleras son de otros países, y obviamente pues hay muy poca inversión local, ¿verdad? Entonces, eso se llama leakage effect.
También hay muchos empleos que son dependientes de la temporalidad. Eso tampoco lo vemos mucho en Guatemala, ¿verdad? Porque aquí no tenemos una época pico muy marcada, aparte de las vacaciones de Semana Santa y fin de año, pero hay lugares, digamos, como destinos de sol y playa en Europa, por ejemplo, Mallorca, donde yo estudié, que es un destino puramente de sol y playa, donde la época de verano, que es junio, julio y agosto, es donde llegan más turistas de Alemania y de Inglaterra, y el resto del año, pues los hoteles de orilla de playa y las zonas turísticas pues cierran, y toda la gente que trabaja ahí pues se despide. Básicamente trabajan 3 meses al año y el resto del tiempo pues están desempleados, ¿verdad? En el famoso paro que le llaman empleado, donde el gobierno pues los mantiene, por así decirlo, ¿verdad? También hay una infrautilización de facilidades e infraestructuras, ¿verdad? Esto lo podemos ver fácilmente en Guatemala. No sé si alguno de ustedes ha ido a Ceibal o a Huateca, donde en algún momento se hicieron centros de visitantes muy grandes, esperando que llegaran muchos turistas, pero al final no llegaron, ¿verdad? Y al final a los destinos o a los parques arqueológicos, en este caso, les cuesta dinero mantenerlos, ¿verdad? Porque obviamente no es una cuestión sostenible mantenerlos, ¿verdad? También hay impactos socioculturales, ¿verdad? Hay una pérdida de identidad ante la cultura local porque normalmente la cultura visitante se impone ante una cultura más débil, ¿verdad? Es más fuerte la cultura de los visitantes que la local, ¿verdad? Esto sí lo podemos ver en Guatemala muy fácilmente en las áreas del lago de Atitlán, principalmente en San Pedro La Laguna, ¿verdad? Donde obviamente ya la autenticidad de la cultura maya pues se perdió mucho y se mezcló, por así decirlo, con una cultura más fuerte de los visitantes. También hay una destrucción del patrimonio cultural tangible, ¿verdad? Eso pues pasa donde rayan patrimonio, ¿verdad? Lo podemos ver en Tikal, donde se rayan estructuras, donde hay destrucción de estructuras, ¿verdad? En la Antigua, donde se han robado, por así decirlo, también pedazos de historia, ¿verdad? Las piedras se las han robado de las banquetas o ciertos monumentos también. Y hay un incremento en los actos criminales porque hay un efecto que se conoce como el efecto del turista, ¿verdad? Donde los turistas cuando están de visita en algunos lados, pues creen que son invencibles, que ellos pueden hacer cualquier cosa porque están de visita. Y obviamente, pues eso no es así, ¿verdad? La ley aplica para cualquiera, para residentes y visitantes. En los impactos ambientales, pues hay incremento en el vandalismo, ¿verdad? Todos hemos visto, digamos, troncos rayados o qué sé yo, o hojas rayadas, o es destrucción de vida silvestre también, ¿verdad? Hay una generación de basura y contaminación, como se ve en la foto, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de gente ha subido un volcán y se ha encontrado pues restos de basura por todos lados. Eso es pues normal, por así decirlo, ¿verdad? Pero no debería ser así. Hay destrucción de hábitat también porque se generan infraestructuras donde no se deberían de generar, hay poca planificación, la presión turística es muy grande y en Guatemala tenemos ejemplos de esto, ¿verdad? El Acatenango es un ejemplo de esto, ¿verdad? Hay tanta demanda después de la pandemia de querer subirlo que la parte de arriba donde están las plataformas, pues ahora ya vemos que hay hasta casitas de lámina, están haciendo letrinas, ¿verdad? Ahí en las zonas donde debería ser captación de agua, ¿verdad? Para el flujo hidrológico que es, pues, tradicional en las zonas altas de los volcanes, y lo que hay son letrinas, ¿verdad? Entonces eso está mal. También se hacen senderos donde no se deberían de hacer senderos para tratar de encontrar atajos. Y pues eso es falta del desorden, ¿verdad? Que se genera. También el cráter azul es otro destino que ha sufrido mucha presión, ¿verdad? Ustedes saben, para Semana Santa de hace un par de años se destruyó prácticamente por la cantidad de basura que dejaron los visitantes y la forma desordenada que los lancheros estaban operando. También existe un incremento en la huella de carbono, que esto básicamente es, digamos, obviamente mientras más famoso se vuelve un destino turístico a nivel internacional, más vuelos van a haber, y esto genera pues una mayor demanda de combustible para aviones, combustible para mover a los turistas en los sitios, ¿verdad? Ya sea de autobuses. Entonces esto obviamente incrementa no solo en transporte, pero también los hoteles, que tradicionalmente cuando hay más demanda turística se vuelven más grandes y la gente quiere aire acondicionado, quiere más comodidades, y esto pues incrementa la huella de carbono. Y está la famosa masificación de flujos turísticos, ¿verdad? Que es el overtourism, el término técnico en inglés, que es cuando llega demasiada gente a los lugares y los residentes pues ya no aguantan esta presión, ¿verdad? Lo vemos en Antigua Guatemala todos los fines de semana. Y si se recuerdan, antes de la pandemia habían fotos famosas en Venecia, en Italia, donde la gente escribía en las paredes que ya no quería a los turistas, ¿verdad? Porque ya estaba realmente saturada de los turistas. En Barcelona, también en España, estaba pasando lo mismo, ¿verdad? Donde yo estudié en Mallorca era un caso muy particular, porque realmente Mallorca es una isla muy pequeña de 45 kilómetros de esquina a esquina, por así decirlo, y es el sitio turístico más visitado de toda Europa. Recibe más o menos 1,5 millones, casi 2 millones de turistas al mes. Entonces realmente es mucha la cantidad de gente que llega.
en la época de verano, cuando hay mucho calor, que realmente hay mucho calor, llega a 45, 48 grados y pues, es muy seco, todo el agua de los pobladores locales se va para los hoteles, porque hay mucha demanda en los hoteles de agua, ¿verdad? Para bañarse, para lavar, y los pobladores locales se quedan sin agua. Yo cuando vivía ahí era muy interesante porque, bueno, era el verano, uno tenía calor, uno sudaba y no se podía bañar. Y yo consultaba con la gente y les preguntaba, bueno, pero a ustedes no les afecta. Y ellos me decían algo, España está en una crisis terrible, pero a nosotros no nos afecta la crisis, nosotros somos la comunidad Baleares, la comunidad de Baleares es la comunidad más rica de toda España, gracias al turismo. Entonces ellos aguantaban estos impactos negativos del turismo porque obviamente los beneficios económicos que recibían pues eran mayores que, por lo menos esa era la percepción que ellos tenían, ¿verdad? Que aguantaban pasar sin agua porque los ingresos que ellos tenían pues se lograban sostener durante todo el año. Pero bueno, al final, pues no todo es malo con la actividad turística, como les digo, yo siempre lo considero positivo, ¿verdad? En los económicos, pues siempre hay oportunidades de empleos, ya sea pues directos o como dice ahí, hay un incremento en la posibilidad de generar nuevas plazas o también en la diversificación de ingresos, ¿verdad? Eso se da mucho también en fincas o en sitios que tienen otro tipo de ingresos, ¿verdad? Y el turismo ayuda a crear una diversificación, ¿verdad? Digamos, las fincas de café que ya no se dedican únicamente o exclusivamente a la producción de café, sino que a través del turismo están generando otro tipo de ingresos y otro tipo de trabajos, ¿verdad? Ya la gente no solo se dedica a cortar café, sino que ya se vuelven guías, por así decirlo. Entonces sus ingresos también incrementan. Hay un desarrollo local de infraestructura y facilidades turísticas, ¿verdad? Porque los turistas van necesitando ciertas cosas y poco a poco se empiezan a crear pequeños negocios, digamos, para suplir estas necesidades que tienen los turistas. Las carreteras tienden a mejorar, ¿verdad? Se les empieza a poner más atención a estos sitios de desarrollo turístico y obviamente hay un aumento también en la generación de divisas. A niveles socioculturales, pues también si hay una buena planificación turística puede haber una preservación y puesta en valor del patrimonio cultural porque se pone en valor a veces cuestiones de la cultura que poco a poco se van dejando, pero si el turista llega y empieza a pagar por ver manifestaciones culturales, eh, como decía, si hay una buena planificación, pues se puede preservar, ¿verdad? Evitando que se vuelvan shows nada más para entretener a los visitantes, ¿verdad? En las cuestiones ambientales, pues también hay una puesta en valor del patrimonio natural, ¿verdad? Porque a veces los visitantes vienen a los países o a los destinos en busca de ciertas especies, pueden ser de aves, pueden ser de reptiles. En Guatemala, por ejemplo, la eloderma, que era muy mal vista por los pobladores locales del bosque seco, ¿verdad? Porque decían que era venenosa y que había que eliminarla, pero a través de actividades turísticas y de educación ambiental, pues se ha puesto en valor la importancia que tiene el reptil, ¿verdad? Y también pues puede haber incentivos para conservación de hábitats y la biodiversidad asociada, ¿verdad? Entonces, cuando un bosque se vuelve turístico, no solamente se conserva la masa vegetal, sino que toda la vida silvestre que vive, principalmente la fauna, ¿verdad? Que vive en el bosque, ¿verdad? Entonces, esto ayuda un poco a generar ingresos para la conservación, ¿verdad? Que como les decía, cuando uno intenta conservar, lo más difícil es tener la plata para poder hacerlo, ¿verdad? Y el turismo, pues no solo pone en valor, sino que ayuda directamente a generar estos ingresos. Y es que a veces la gente dice, bueno, lo importante del turismo es crear turismo de sol y playa, porque eso es lo que da plata, ¿verdad? O el turismo de convenciones, ¿verdad? Que hagamos grandes hoteles o palacios de convenciones donde la gente tenga congresos, se quede 8 días a la orilla de la playa y eso nos trae mucho dinero, ¿verdad? Pero realmente el turismo de naturaleza o el turismo de visita a áreas protegidas, pues es bastante grande a nivel mundial y es algo que aquí en Guatemala pues tenemos, pero no lo ponemos mucho en valor, a pesar de que los principales destinos turísticos de Guatemala están dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Si sacamos Antigua Guatemala, Esquipulas y los parques del IRTRA, todos los demás destinos turísticos del país se encuentran dentro de áreas protegidas. Hablamos de Parque Nacional Tikal, Parque Nacional Volcán de Pacaya, Laguna de Calderas, Reserva de Usos Múltiples Cuenca del Lago de Atitlán, qué sé yo, Quiriguá, o puede ser la zona de veda Volcán de Catenango. Entonces nos damos cuenta que realmente sí, la naturaleza en Guatemala es pues un atractivo turístico bastante grande y a nivel mundial también. Entonces hubo un estudio que se publicó ya hace un par de años, ¿verdad? Ya es un estudio algo viejito, pero es desde 2015. Pero aquí se hizo más o menos cuál era la magnitud global de los visitantes a las áreas protegidas. Las áreas protegidas en ese entonces ocupaban más o menos un octavo de la superficie terrestre. La mayoría estaban en Europa y Norteamérica, el 80%, porque pues tienen territorios más protegidos que el resto del mundo.
Y en ese entonces recibían 8 billones de visitantes y gastaban más o menos 600 billones en gastos directos en los países visitados. Entonces realmente vemos que sí es pues una intención de los visitantes de ir a estas áreas y están dispuestos a gastar. Y entonces hay una relación aquí muy directa entre lo que es el turismo y la biodiversidad, ¿verdad? Y como les decía, el turismo como una herramienta para la conservación. Porque, digamos, a través de la actividad turística, pues pueden haber contribuciones financieras que ya sean directas, que sean donaciones, por así decirlo, de las personas que están llegando a ver ciertos sitios, que den donaciones directas o que hagan un pago por entrada a los sitios que están haciendo, ¿verdad? Como cuando uno paga su entrada para ingresar a Tikal, son contribuciones directas, pero también hay contribuciones al presupuesto estatal a través de los impuestos, como pasa aquí en Guatemala con el impuesto de salida. Todo el mundo cuando sale del país, pues hay un impuesto de salida que se le aplica al boleto aéreo y eso sirve para financiar los esfuerzos de conservación que hace el CONAP, ¿verdad? Parte de este impuesto de salida va para el CONAP, para el presupuesto del CONAP. Y entonces son, digamos, herramientas, estrategias que utilizan los gobiernos para lograr sacar fondos del turismo y generar fondos para la conservación. También hay una mejora en la gestión y la planificación ambiental, ¿verdad? Porque cuando se pone en valor un sitio turístico, por ejemplo, Semuc Champey, pues veamos de que no se contamine el río que da, qué sé yo, los afluentes que pasa abajo de Semuc Champey, por así decirlo, porque obviamente es un sitio turístico y el impacto es muy grande. También hay sensibilización ambiental, por lo mismo, ¿verdad? Hay un mayores esfuerzos en protección y preservación y restauración de los hábitats y obviamente las especies asociadas. Hay fuentes de empleo alternativo, diversificación de ingresos y hay una implementación de medidas regulatorias en estas zonas que son ecológicamente sensibles, ¿verdad? Que se aplican más en los lugares que son turísticos que en sitios donde normalmente no va nadie, ¿verdad? Porque obviamente están expuestos al público y esto hace que cualquier persona más ahora puede evidenciar que hay un mal manejo turístico o de cualquier otra situación en el área, ¿verdad? Ya puede ser un aprovechamiento minero cerca o cualquier otra cuestión que esté pues impactando directamente el tema del destino turístico. Y ahí es donde poco a poco, ¿verdad? No solo el mercado, sino que la gente que está básicamente planificando los destinos turísticos y ya desde hace varios años se ha tornado hacia lo que es el turismo sostenible, que básicamente la definición que hay, la definición técnica es un turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas, ¿verdad? Y este turismo sostenible está básicamente siendo demandado por muchos de los viajeros jóvenes que pertenecen a las nuevas generaciones, ¿verdad? 73% de los nuevos viajeros, por así decirlo, que ya están superando a los baby boomers, que eran los que tradicionalmente viajaban, ¿verdad? Pero ahora los millennials y los que vienen atrás, pues son los que más están viajando. Dentro de los principales atractivos turísticos que están buscando estos nuevos viajeros, pues están los bosques tropicales. Entonces, pues en Guatemala tenemos bosques tropicales, creo que es una buena oportunidad también que se puede aprovechar, ¿verdad? Esos son los principales destinos emergentes a nivel de turismo sostenible y naturaleza. Y el turismo de naturaleza a nivel de la industria de viajes global, pues ocupa un 20% del total de viajeros, ¿verdad? Muchos de estos viajeros lo que ya están demandando como obligatorio es que los destinos, los hoteles, los prestadores de servicios pues sean amigables con el entorno. Esto crea un incremento en la demanda, ¿verdad? De prestadores que estén aplicando nuevas prácticas ambientales, que es bueno, pero también es malo, porque también se crean muchos sellos y muchas marcas que básicamente lo que hacen es confundir un poco al viajero porque existen marcas o certificaciones que se compran y no realmente cumplen con los estándares que deberían de cumplir, ¿verdad? O son solamente estrategias de mercadeo, porque al final esto es una certificación, es una estrategia de mercadeo más. Porque realmente quien quiera aplicar un código de conducta o un código, digamos, de buenas prácticas, pues lo puede aplicar sin necesidad de obtener una certificación, pero el distintivo obviamente hace que yo pueda vender más caro mi producto. Y también hay una disposición de pago mayor de las personas actualmente, un incremento del 55 al 66% en la disposición de pago en las empresas que presentan valores sociales y ambientales, ¿verdad? Estos son datos un poco viejitos, ya más o menos de 10 años, pero de todas formas, la pandemia vino a afectar un poco esto y vino a crear una mayor demanda. El problema es de que ahorita estamos saliendo aún de la pandemia y nuevos datos se están generando, pero aún es muy pronto para saber cómo se está moviendo la tendencia, pero normalmente se mantiene hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Y esto es evidente también en este documento que saca el WTTC con ayuda de la Convención de Diversidad Biológica. El año pasado, en septiembre, salió este documento que habla del término de Nature Positive Travel and Tourism. Básicamente es viajando en armonía con la naturaleza y esto propone, ¿verdad?
que el sector turismo tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo e integrar salvaguardas para la biodiversidad mediante la adopción de un enfoque de naturaleza positiva. Esto involucra detener y revertir el daño a la naturaleza. El sector turismo puede producir un beneficio general para la biodiversidad mientras garantiza un sector más sostenible y resiliente. Lo interesante de este documento es que es el primer documento y es la primera vez que se genera un estudio de cómo la biodiversidad apoya en general a que la actividad turística de todo tipo, no solo turismo de naturaleza, se pueda desarrollar de buena forma. Entonces aquí se tocan aspectos desde cómo los cruceros se aprovechan, por así decirlo, de la naturaleza, cómo los grandes hoteles se aprovechan de la naturaleza y el impacto que esto está teniendo sobre la biodiversidad. Entonces es un documento muy interesante, lo pueden buscar en internet y ahí pueden encontrar pues varios datos interesantes y como les digo, esto es algo bastante reciente del año pasado, ¿verdad? Entonces sí, si lo pueden buscar, está el PDF que se puede descargar y ahí pueden encontrar ciertas cuestiones pues bastante interesantes. Como le digo, esto es de a nivel global de toda la industria turística, no específicamente de turismo de naturaleza, pero es lo importante porque es la primera vez que se hace algo así. Y también esto es importante porque poco a poco la actitud de los viajeros ha ido cambiando y estos son datos después de la pandemia. La Asociación de Turismo de Aventura, ATA, por sus siglas en inglés se llama ATA, ¿verdad? Hizo un estudio después de la pandemia para ver cómo estaban respondiendo los clientes de los turoperadores y de los prestadores de servicio que son asociados a ATA, ¿verdad? Entonces, determinaron cuáles eran las principales preocupaciones relacionadas a la conservación de la biodiversidad y resultó que el primer lugar era el cambio climático, el segundo era cómo el turismo estaba afectando la calidad de vida de los locales, el tercero era cómo el turismo estaba ayudando o impactando negativamente la protección de la biodiversidad, pero también cómo el turismo estaba ayudando a restaurar los hábitats. No sé si alguno de ustedes ha visto, pero después de la pandemia surgió mucho el tema de turismo regenerativo, que básicamente la idea del turismo regenerativo es algo que los que hemos hecho turismo naturaleza, pues siempre tenemos que hacer porque la idea del turismo regenerativo es cómo ayudar a que el ecosistema o el hábitat donde yo estoy realizando la actividad turística se quede igual o mejore. Entonces, obviamente en turismo de naturaleza es algo que siempre nos preocupamos porque, por ejemplo, yo no puedo llevar a unos clientes a observar aves a un sitio donde mis actividades turísticas hagan desaparecer las especies de aves que están viendo, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el tema de restauración de hábitat. El otro era el tema de overtourism, que básicamente es cómo evitar las masificaciones turísticas. La gente después de la pandemia no quería estar viajando a sitios donde había demasiada cantidad de visitantes, ¿verdad? Quería alejarse de las masas, por así decirlo. Y la otra era cómo estaba apoyando la preservación de áreas protegidas. El tema de las áreas protegidas es interesante porque a veces uno dice, bueno, que el turismo apoye nada más la financiación de la conservación, pero las áreas protegidas tienen un compromiso por lo menos a mediano o largo plazo de conservación con el Estado, entonces la preservación de las mismas a través de la actividad turística pues garantiza de cierta forma que a mediano o largo plazo se van a seguir conservando, ¿verdad? Cosa que no pasa en sitios que no tienen un estatus de protección legal, que el Estado no lo reconoce como áreas protegidas. Entonces esa es un poco la diferencia. Y aquí surge algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, uno de los aspectos que más se preocupaban eran los temas de cambio climático, ¿verdad? Y es que el cambio climático pues afecta a todos, nos está afectando a todos y obviamente el turismo no es la excepción, ¿verdad? Y estos son algunos de los impactos que se prevén principalmente en áreas protegidas, ¿verdad? Pero se puede expandir a cualquier otro sitio porque obviamente van a haber cambios en el nivel del mar, ¿verdad? Ustedes ya saben, hay derretimiento de los polos, por así decirlo, y esto crea una presión, imagínense, no solo porque está saliendo más agua, sino que imagínense, si ustedes tienen un pedazo de gelatina y le hacen presión arriba, obviamente se expande para abajo, ¿verdad? Se expande a los lados y eso es lo que pasa cuando hay derretimiento de glaciares en la parte de arriba y de abajo de la tierra, ¿verdad? Entonces esto hace obviamente que el nivel del mar suba y obviamente todos los destinos de playa que están a orilla del mar pues se van a ver afectados. Pueden desaparecer según algunas de las previsiones más recientes, ¿verdad? También hay un incremento de eventos climáticos como huracanes, como sequías. Actualmente estamos viendo cómo el Niño está afectando a toda América, ¿verdad? Entonces esto se va a hacer más frecuente. Hay alteraciones fenológicas. Esto básicamente es de que los patrones de floración y de cuando sacan semillas las plantas, árboles, arbustos, todo lo vegetal, pues se adelanta o se atrasa. De hecho, ahorita se han hecho varios estudios con el tema de las aves migratorias porque se han dado cuenta que los árboles están produciendo, digamos, frutos y floraciones antes
lo que está haciendo también que las aves migratorias empiecen a migrar antes y estén llegando muy cansadas a sus territorios de apareamiento y sus tasas de apareamiento sean más bajas que anteriormente. Entonces, obviamente, esto empieza a causar extinción. Y entonces eso es lo que pasa con cambio climático también, ¿verdad? También hay cambios en los procesos hidrológicos. Obviamente hay menos agua o hay mayores inundaciones, ¿verdad? Entonces todo esto, al final, a la industria turística que se basa en que, bueno, que el destino turístico tiene que cumplir con todos los servicios para que se pueda visitar, pues obviamente nadie va a ir a un hotel que no tiene agua, por así decirlo, y mucha gente menos va a ir a un hotel en zona de playa que no tenga aire acondicionado, que es algo que mucha gente está solicitando sin tomar en cuenta la huella de carbono. Y también hay efectos negativos en la disponibilidad de recursos, que puede ser agua, puede ser otras cuestiones, incluso, qué sé yo, petróleo, ¿verdad? Para hacer los movimientos a nivel de aviones o cuestiones así. Entonces sí es, digamos, el cambio climático tiene un efecto sobre el turismo bastante grande. Y la idea, como decía el documento anterior, es de que el turismo se vuelva pues un ejemplo, ¿verdad? Para todas las otras industrias. Pero también hay una adaptación, no sé si alguien abrió el micrófono, pero no, creo que no. Pero bueno, entonces en los temas de cambio climático, pues hay un fuerte vínculo entre el clima y la visitación, porque digamos de que si el clima se mantiene estable, pues hay una oportunidad de planificación más estable hacia el futuro, pero si es bastante inestable y hay muchos huracanes en las zonas del Caribe, por ejemplo, eso dificulta poder hacer una planificación turística adecuada porque el huracán está constantemente destruyendo los recursos, los atractivos turísticos, toda la infraestructura, entonces es muy difícil y esto tiene dos implicaciones fundamentales: cuándo y a dónde la gente viajará va a cambiar porque ya no van a decidir ir al Caribe, por ejemplo, sino que tal vez se quedan en su país. Y también el tipo y temporalidad de los servicios o las facilidades que necesitan se tiene que estar adaptando a la demanda cambiante, ¿verdad? Antes ustedes no sé si han visto noticias o tal vez no se han fijado en esto, pero digamos los resorts o los hoteles o los destinos de esquí en Europa eran muy famosos y ahora vemos fotos de la gente que está llegando. Tradicionalmente es una cultura de ir a los centros de esquí y ya no hay nieve. Entonces esto, las facilidades que hacen, ¿verdad? Porque si ya no hay nieve, ya no necesitan ir a esquiar. Entonces toda esta industria turística que se hizo en torno a la nieve, pues empieza a derrumbar poco a poco, ¿verdad? Entonces la demanda tiene que ver a dónde se va y la oferta también tiene que adaptarse, ¿verdad? Y la adaptación al cambio climático significa ajustarse a las condiciones cambiantes y incluye reducir los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que sean beneficiosas. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, por ejemplo, de los países emisores en Europa, Alemania, Inglaterra, sí, el cambio climático nos impacta y hace más calor, pues probablemente los ingleses y los alemanes no tengan que salir de sus países, sino que pueden aprovechar sus propias playas y generar una industria turística local. Y ya no necesitan ir a Turquía o ya no necesitan ir a Marruecos o ya no necesitan ir a España. Entonces también esto es algo que se está viendo poco a poco, ¿verdad? También afecta, digamos, los de visita. No solo el cambio climático, pero también como la mitigación de estos impactos negativos. Y aquí hablamos del tema de la masificación de los usos turísticos. Hay algunos puntos que son interesantes respecto a la masificación en destinos turísticos, porque algunos visitantes realmente no se percatan si hay un incremento de uso en el sitio, por lo que la masificación les parece indiferente, ¿verdad? Porque es la primera o única vez que van a un destino y si está llena de gente, pues no se dan cuenta, ¿verdad? Digamos, si alguien va a la Antigua para Semana Santa y ve la cantidad de gente, piensa que la Antigua siempre es así. Pero si va un martes, por ejemplo, pues va a estar vacía y le puede parecer un poco choqueante, pero la masificación es relativa a las expectativas o el desconocimiento de lo que se quiera esperar, ¿verdad? Y los visitantes primerizos en los sitios pues no tienen algún punto de comparación, ¿verdad? Por lo que aceptan la masificación como una forma tolerable, por así decirlo. Y algunas culturas pues son más tolerables hacia los flujos masivos de personas. Incluso mencionan que la experiencia de visita decrece si hay menos gente presente. Y eso es muy común en la cultura latina, por así decirlo. Si ustedes hablan con alguien y a veces les preguntan, principalmente a las personas mayores, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo estuvo la playa, verdad? Ah, estaba triste, no había gente. Entonces eso es algo muy latino, ¿verdad? Porque a la gente le gusta que haya más gente, pero hay otras culturas donde a la gente no le gusta que haya más gente, ¿verdad? Entonces esto es algo muy cultural, pero también implica flujos masivos de personas. Y en los 70, pues los baby boomers eran los que empezaron una exploración hacia las áreas protegidas en flujos masivos, ¿verdad? Eran principalmente en Estados Unidos que empezaban a visitar los parques nacionales y empezaban a viajar hacia esos destinos como que con amigos, con familia, ¿verdad?
Y ahora los millennials pues han superado la cantidad de los baby boomers y buscan las áreas protegidas para recreación, esparcimiento y solitud. Si se dan cuenta, después de la pandemia, pues la demanda de sitios al aire libre incrementó mucho, y obviamente muchas de las personas que estaban viajando hacia estos sitios, y lo podemos ver en Guatemala, eran jóvenes o son jóvenes. Y eso tiene que ver también mucho con la cultura del país de Guatemala, porque si recordamos, pues los baby boomers tuvieron, algunos de nosotros todavía tenemos recuerdos de lo que fue un conflicto armado interno, donde viajar hacia una montaña o hacia el monte, por así decirlo, era peligro, pero ahora las nuevas generaciones ya no tienen esos recuerdos y se atreven a hacer más cosas, a viajar adentro del país, a visitar áreas que normalmente no visitaban, porque ese recuerdo del conflicto armado pues ya queda muy lejano, ¿verdad? O probablemente nunca lo vivieron. Pero bueno, saliendo un poco del tema este del cambio climático y la masificación, seguimos con el estudio este que hizo ATA, ¿verdad? Que era sobre la actitud de los viajeros y cuáles eran las principales modalidades de viaje que estaban siendo demandadas después de la pandemia. Y la primera resultó ser los viajes tailor-made, que básicamente son viajes a la medida que se desarrollan, se elaboran de acuerdo a la demanda que hacen los turistas, ¿verdad? Estos viajes normalmente son para parejas, para viajeros independientes o para grupos muy pequeños de amigos o familias, ¿verdad? Esto se aleja mucho de lo que era en los 90s y todavía los 2000, donde la gente lo que quería era viajar en los tours ya preparados, ¿verdad? Con un itinerario fijo, sino que ahora ellos proponen ciertos sitios y los turoperadores especializados les arman los viajes. También buscaban recorridos que fueran sostenibles y de bajo impacto negativo hacia los destinos que estaban visitando. Aquí se visualiza mucho también que esto fue después de pandemia, porque muchas de las personas hacían viajes domésticos y regionales, y esto se refleja porque se recuerdan que obviamente hubieron encierros, Europa no permitía salir a los ciudadanos fuera de la comunidad europea, ¿verdad? Entonces sí hubo un incremento muy grande de los viajes domésticos y regionales, y también hubo una demanda respecto a los guías especializados, porque se buscaban personas no solamente que fueran con una banderita enseñando y repitiendo como robots los destinos, sino que realmente tuvieran algún tipo de conocimiento especializado, que podría ser ya sea en actividades de aventura, como puede ser escalada o trekking, sino que también en cuestiones de biodiversidad o arqueología o cultura viva. Entonces, obviamente los países que tienen una formación de guías a nivel universitario, donde pueden llegar a estas especializaciones, pues obviamente tenían mayor demanda. También buscaban recorridos off the beaten track, que básicamente son sitios que normalmente no son turísticos, para alejarse lo mayor que puedan, ¿verdad? Lugares que no son normalmente visitados por muchos flujos. Y el tema de las caminatas largas o los trekking también era algo que estaban demandando bastante, ¿verdad? La cuestión de hacer actividades físicas al aire libre siempre se ha mantenido ahí presente. De acuerdo a cuáles eran las principales actividades de aventura que ellos estaban demandando, resalta por primera vez, ¿verdad? Algo que no aparecía antes de la pandemia, el tema de los recorridos en e-bikes, que son básicamente las bicicletas eléctricas, que después de la pandemia pues tuvo un auge increíble. Antes ni siquiera se pensaba en hacer este tipo de recorridos, y ahora ocupan el primer lugar en demanda. Luego están los temas de hiking y trekking, que esta sí es una actividad pues que siempre ha estado presente, los temas de observación de vida silvestre, los temas de gastronomía, bicicleta de montaña y fotografía de vida silvestre, ¿verdad? Entonces, estos eran, digamos, las actividades que más se están demandando después de la pandemia. Y también hay, digamos, a nivel regional, ellos hicieron el estudio y podemos ver que a nivel de Centroamérica y el Caribe, estas eran las actividades que más estaban demandando. Lo primero eran temas de gastronomía, algo que sorprende un poco por la región, pero bueno, eso es lo que el turista estaba demandando. El otro era temas de fotografía de vida silvestre y observación de vida silvestre, ¿verdad? Algo que en Guatemala no tenemos muy desarrollado, ninguno de los tres primeros lugares. Por eso es que a Guatemala le ha costado un poco ir recuperándose, ¿verdad? De la pandemia, porque obviamente nosotros sentamos en el tema de cultura, y Guatemala se promueve a nivel internacional como un sitio de cultura viva y de arqueología. Entonces sí nos ha costado un poco por eso, y el tema de wellness era otra de las cuestiones que estaba la gente buscando después de la pandemia. Y como les decía, pues los nuevos viajeros están muy preocupados por el tema de cambio climático y cómo sus actividades pues impactan negativamente. Y esta es otra de las cuestiones que ellos estaban buscando, y resultado de este estudio también, ¿verdad? Les hacían una pregunta, ¿verdad? De los métodos de eliminación de carbono incluyen soluciones naturales como bosques ecosistémicamente funcionales y agricultura sostenible. Y el 80% de los que participaron en esto pues estaban conscientes de esto y deseaban que el viaje que ellos están realizando apoyar a este objetivo. Y también decía, reducir nuestras emisiones junto con el apoyo de soluciones naturales e innovaciones tecnológicas son necesarias para mantener el clima del planeta
estable y seguro, y el 86% está consciente de esto y desea que su viaje apoyara este objetivo. Entonces, básicamente, este estudio, ¿verdad? Refleja la preocupación que están teniendo los turistas de acuerdo a conservación y los impactos negativos que está teniendo la actividad, pues, de cierta forma, ayuden a mitigar este tema de impacto negativo que está causando toda la actividad turística o que ha causado tradicionalmente la actividad turística en el entorno. Y esto también llega a ser importante por el tema de las redes sociales, que como, bueno, ustedes la mayoría pues son periodistas o son comunicadores o utilizan como cualquier otro usuario las redes sociales y ya saben que pues los medios tradicionales pues poco a poco han ido decayendo y las nuevas generaciones están más interesadas en buscar las redes sociales para informarse, para educarse o para simplemente como fin de ocio y tienen una necesidad ya adquirida, tal vez a través de los propios padres, de estar compartiendo cuestiones en redes sociales, ¿verdad? Entonces lo podemos ver muy claro ahorita con el tema este que está pasando con las elecciones, que vemos que los punteros son la gente que está manejando muy bien TikTok e Instagram y no tanto los que tradicionalmente se han estado anunciando en spots en Albavisión, por ejemplo. Entonces, vemos ahí el impacto de las redes sociales y obviamente el turismo es una de las principales actividades e industrias que se ve afectadas también por esto. Y ahí se crece, o por lo menos nace este término que ahora se llama la visita infinita, que es un cambio fundamental en la gestión del uso público o del uso turístico, por así decirlo, y básicamente lo que se mencionan es que es una contextualización temporal más allá de la visita física, o sea, de la visita que yo hago in situ, incluye una etapa de planificación donde hay oportunidades para educar, comunicar y comprometer previo al viaje. Y las experiencias publicadas en redes sociales, el recuerdo también ayuda a fomentar todo esto, ¿verdad? Entonces los visitantes se convierten en co-creadores y pueden priorizar la conservación sobre el entretenimiento, ¿verdad? Entonces les explico un poco cómo ha sido esto de la visita, ¿verdad? Este es el modelo tradicional de turístico que normalmente se hacía hace ya varios años, ¿verdad? Había una etapa de planificación y anticipación al viaje, que normalmente uno iba a un tour operador, a una agencia de viajes, y se hacía toda la planificación hacia el destino. Luego estaba el viaje al destino, que me montaba en un avión, en un carro, en un barco, en un tren, viajaba al destino, hacía la visita, tal vez en un recorrido ya programado con un guía, ¿verdad? Que tenía puntos muy específicos, realizaba el viaje de recuerdo y de regreso, perdón, y mis recuerdos eran básicamente fotografías impresas o la gente que tenía a veces diapositivas, pues las mandaba a imprimir o las mandaba, las tenía ahí, ¿verdad? Y eso era básicamente comprar souvenirs y eso era el recuerdo, ¿verdad? Entonces era algo pues bastante lineal, por así decirlo, o bastante tradicional, ¿verdad? Un poco monótono, pero esto ya cambia con el modelo actual, como les decía, de la visita infinita, porque se dice que la visita realmente nunca termina, inicia con el primer clic, porque ahora todo el mundo lo hace. Antes de ir a un lugar, lo primero que se hace es meterse a internet, a redes sociales, a buscar, digamos, información oficial o información de otros viajeros, ¿verdad? Para ver cómo es el destino, cuáles son las experiencias de las otras personas que hay en el lugar. Entonces, realmente yo puedo anticiparme mucho a lo que voy a observar cuando ya esté ahí, observando videos en redes sociales o viendo la experiencia de otra gente. Esto da en la etapa de planificación y anticipación, pues, unas oportunidades increíbles de enganchar al visitante de forma online, ¿verdad? Cultivar expectativas sobre la visita que va a realizar, relacionar con experiencias pasadas que tuvieron en destinos similares, conocer las experiencias de otros viajeros y se incluyen dentro de una comunidad de viajeros que ya visitaron este sitio, ¿verdad? Ustedes saben que el ser humano, pues, es un organismo, es un animal que necesita estar incluido, por así decirlo, en ciertas comunidades y siempre anda buscando tratar de pertenecer. Entonces, incluirse en una comunidad de gente que ya visitó cierto lugar le da un sentido de pertenencia también. Entonces, esto es bastante importante, ¿verdad? Esto se puede hacer durante toda la etapa del viaje, prácticamente ahora, ¿verdad? Lo que lo hace muy interesante, ¿verdad? Porque durante la visita al sitio, durante el viaje de regreso, ustedes ya saben que ahora los recuerdos, qué sé yo, Google o Facebook o quien sea, le manda uno recuerdo de estos estabas haciendo hace 2 años o esta fotografía es de hace 5 años, no sé. Entonces, normalmente les trae recuerdos de lo que hicieron, no necesariamente viajes, pero en turismo también es bastante importante. Y esto también permite otra vez lo mismo, ¿verdad? Enganchar al visitante online, compartir las experiencias personales. Por eso ya se vuelve el visitante en co-creador de historias. Funciona como souvenir porque tal vez ya no es tan importante comprarse, qué sé yo, el llavero, la gorra, la camisa, sino que las fotografías, y eso lo voy a tratar
a explicar un poco más tarde, se vuelven algo más importante porque es el souvenir que todo el mundo está buscando. Fortalece la comunidad de personas que ya han viajado, ¿verdad? Porque ya yo soy parte de y comparto mis experiencias para tratar de educar a los próximos viajeros. Y en cuestiones de conservación, pues se puede volver al visitante en un socio en pro de la misión del sitio, que puede ser la conservación, ¿verdad? Y como aquí dice, pues la visita realmente nunca termina, porque cuando yo veo el recuerdo, me recuerdo, y a la gente que va a viajar yo le puedo recomendar que tenga cuidado, que sea cuidadoso con el entorno y todo este tipo de cuestiones, donde los visitantes pues se pueden volver también en embajadores y administradores de la visión, por así decirlo, de lo que está buscando el sitio, ¿verdad? Entonces, algunas de las estrategias que se han utilizado normalmente para la gestión y diseño de experiencias de visitantes se ven afectadas, obviamente, por el uso de las redes sociales, porque las redes sociales magnifican el impacto que puede tener un visitante. Y tradicionalmente lo que hemos hecho, la gente que nos dedicamos a la actividad turística, en tratar de gestionar a los visitantes en las áreas protegidas o en los sitios naturales para evitar de que no haya impactos negativos, es aplicar ciertas técnicas como son los límites de cambio aceptables o las capacidades de carga o las normas sociales, ¿verdad? A través de códigos de conducta que antes funcionaban, pero actualmente pues ya se perciben como lineales y necesitan ser multidimensionales para realmente afectar de forma positiva la gestión de visitantes. Estas estrategias pues han sido de amplio alcance, como restricciones y endurecimientos sobre el comportamiento, como les decía, los códigos de conducta donde no se permite tener un radio en las áreas protegidas, no se permite volar drones, no se permite, entonces ir como que prohibiendo las cosas ya actualmente se da uno cuenta que no funcionan. Y hay que aprovechar este tema de la co-creación, ¿verdad? Donde los visitantes y las comunidades locales anfitrionas se vean vinculados en la creación de experiencias y así poco a poco se va educando a los visitantes y minimizando los impactos negativos, ¿verdad? Entonces todo esto de las redes sociales, las nuevas visitas, está teniendo, pues al final, muchos impactos, por así decirlo, y está haciendo que la gestión del uso público vaya poco a poco cambiando, ¿verdad? Porque, como ya les decía, hay un cambio en el rol de los visitantes, porque antes, si se manejaban como clientes, pues los mirábamos como un recurso, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, perdón, si ahora se manejan como clientes, pues nos damos cuenta que no son simplemente un recurso más que debe ser atendido y no gestionado, ¿verdad? Porque antes lo que hacíamos en los senderos, por así decirlo, era restringir el flujo de visitantes, ¿verdad? Aumentar o disminuirlo, ¿verdad? Ya no resulta funcional porque los visitantes son percibidos como una amenaza hacia el entorno, ¿verdad? Tiene que haber una relación cliente-visitante que se debe tornar de forma contractual y no de amenaza, y puede ser confuso respecto a los límites de comportamiento que tienen los clientes en las áreas protegidas o en los destinos de naturaleza. Y ahora lo que se recomienda es de que se conviertan en socios de la misión de conservación, porque es una visión más abarcadora, pasan de ser administrados a una relación recíproca con los administradores, los guías y los turoperadores, asumen cierta responsabilidad de los resultados de conservación, principalmente respecto al comportamiento, y se convierten en socios activos y conscientes de las misiones del sitio. Esto requiere pues un enfoque multiteórico y dimensional del uso público, porque antes, por ejemplo, si teníamos 10 visitantes que solo pasaban 5 minutos, por así decirlo, en un mirador, pues no causaban tanto impacto como ahora puede causar un solo visitante que lleva un dron, que lleva un celular, que está tratando de tomar fotografías de vida silvestre y puede pasar 5 o 6 horas en el mismo sitio, tal vez haciendo playback, o sea, reproduciendo el sonido de aves para tratar de tomarles fotos, tratando de volar un dron para ahuyentar vida silvestre. Entonces, un solo visitante que no cumpla las reglas puede ahora causar más impacto negativo que 10 visitantes tradicionales que solo pasan caminando por un sendero. Entonces, todas las nuevas tecnologías y todas las cuestiones de redes sociales nos hace cambiar un poco la visión de cómo se están viendo los visitantes y nos hace adoptar nuevas formas de tratar de mitigar estos impactos negativos. Y como les decía, aquí es donde entra el tema de las redes sociales y el turismo, porque realmente están revolucionando toda la industria. Y eso que las redes sociales pues permiten crear nuevos significados de la experiencia turística durante todas las etapas del viaje que ya vimos, ¿verdad? Desde el viaje hasta la visita, hasta la planificación. La visita virtual previa durante la fase de planificación pues puede durar un año, por así decirlo. La gente se tarda un año planificando sus viajes, o puede durar una semana o un día. La comunicación se puede dar en tiempo real, cosa que no pasaba antes, ¿verdad? Yo en el destino puedo ahora decidir incluir un nuevo sitio a visitar. Antes no se podía hacer eso porque no había mucha información. La percepción de belleza natural se relaciona con el comportamiento adecuado. Esto puede evitar impactos negativos, y las actividades al aire libre pues están siempre vinculadas con conservación y un comportamiento deseado.
También están revolucionando la forma de planificación de los viajes a los destinos. El contenido generado por los usuarios es siempre considerado una fuente más creíble que el que está generando, pues, por ejemplo, el INGUAT, por así decirlo, o la fuente oficial de un gobierno o una empresa. La gente siempre va a creer en lo que le dice otra gente a lo que la fuente oficial está diciendo. También desarrolla redes, comunidades y comparte experiencias de viaje que influyen en las decisiones de otros usuarios. Si fueron, qué sé yo, a París y visitaron cierto café y alguien lo publica en TikTok y les gustó mucho, esto influye en la decisión de otra gente de visitar. Si alguien hace algo malo y qué sé yo, se tomó una foto con un tiburón, pues el otro lo quiere hacer también. Entonces también no solo es positivo, sino que puede ser negativo. También permite tomar decisiones de compra durante el viaje. Como les decía antes, esto era algo difícil. Y en la etapa post viaje, pues ahí es también otro factor muy importante, que están los famosos reviews o digamos, donde evalúan y comparten sus experiencias con otros usuarios. Y aquí ya se crean ellos como co-creadores, por así decirlo. Esto solo muy rápidamente son las redes sociales más utilizadas actualmente en la industria turística. Vemos que Facebook pues ya cayó, ¿verdad? El principal es Instagram, que tiene un fuerte posicionamiento. TikTok está muy abajo, a pesar de que es una red social muy usada, pero en turismo, y esto es muy importante porque si vemos que los usuarios de TikTok son personas muy jóvenes que probablemente en este momento no tienen los recursos de hacer viajes, no tienen los recursos económicos para hacer viajes muy largos, por así decirlo, y por eso Instagram está arriba de TikTok, ¿verdad? Pero probablemente esto en un par de años va a cambiar si es que sigue manteniéndose como está, ¿verdad? Lo otro es la forma de cómo después de pandemia se están haciendo los bookings o cuáles son las redes sociales más utilizadas, y vemos realmente que Airbnb cayó terriblemente después de la pandemia, después de que era uno de los sitios pues, más utilizados por viajeros. Ahora ya está prácticamente desapareciendo, ¿verdad? Casi que a la par de Expedia, que ya está prácticamente muerto, y vemos que Facebook y TripAdvisor pues se mantienen ahí en la parte de arriba, ¿verdad? A nivel de Instagram, como les decía, pues es la red prácticamente más importante en turismo. El 67% de los viajeros usan Instagram como para inspirarse antes de reservar, después de comprar y durante la visita, ¿verdad? Y están compartiendo sus experiencias al regresar a casa en Instagram. Lo continúan utilizando para futuros viajes y obviamente el contenido generado por usuario es más confiable, ¿verdad? Y es percibido siempre como muy auténtico y confiable. ¿Cuál es la percepción? Pues la información publicada por otros viajeros siempre es más confiable, ¿verdad? Versus las de sitios web y agencias de viajes. Las reseñas e historias influyen mucho en la intención de viaje o de regresar al destino. Las evaluaciones posteriores aumentan cuando hay interacciones positivas, ¿verdad? De los posts que la gente está haciendo. El diseño visual altera los efectos de gratificación en la intención de compartir y generar confianza. Por eso es de que Twitter pues ni aparece por ahí, porque obviamente las fotos es lo que más genera interacciones. Los usuarios de Instagram son más pasivos en cuanto a los comentarios que los de Facebook, ¿verdad? Porque en Instagram, pues, la mayoría se usa en tablets o en celulares y no hay un teclado, por así decir, disponible que como Facebook. Obviamente las fotos generan más interacciones e incrementan la viralización. Los videos son aún más efectivos. Los comentarios siempre estimulan los likes y los primeros comentarios normalmente tienden a ser negativos y no positivos, ¿verdad? Ya sabemos los famosos trolls y el famoso hate que existe en redes sociales. Y siempre es importante pues comprender las implicaciones de estos comentarios y cómo puede ir creciendo la promoción positiva o negativa del boca a oreja digital, ¿verdad? Juan, tengo una Sí. duda con respecto a esto. Mira, primero que nada, decirte qué interesante todo lo que estás contando, porque la verdad que está como bien completa tu presentación. Pero que te quería preguntar desde tu perspectiva, estás hablando de las redes sociales y de Instagram como la mayor, digamos, para los viajeros y todo esto que decías, ¿no? Yo te quería preguntar, desde el punto de vista de la creación de historias, obviamente TikTok está generando bastante y hay muchos medios y muchos comunicadores que se han pasado a TikTok para llegar a sus audiencias, pero desde tu perspectiva, ¿cómo sería para nosotros comunicadores el enfocar o crear contenidos para redes como Instagram? Pues mira, yo sí pienso que TikTok pues sigue siendo muy eficiente y creo que es una plataforma para los comunicadores de sí hacer llegar la información y las historias. Creo que sí es más efectivo. El tema con Instagram, como les decía, es a nivel específicamente de la industria turística, porque si se dan cuenta, les pongo un ejemplo muy claro de lo que pasa en Guatemala, y creo que es un sitio que todo el mundo conoce, lo que pasa en Jovitenango. ¿Qué es Jovitenango? Jovitenango es básicamente un sitio para ir a tomarse fotos y videos y subirlo en Instagram o subirlo en TikTok. Entonces, eso es lo que mucha de la industria turística está migrando a causa de Instagram. Porque lo que buscamos es un marco para tomarme una foto y publicarla.
Y por eso es de que Huehuetenango tenga esa famosa mano donde hay que hacer cola como 1 hora para tomarse la foto. Pero esto es a nivel de yo, visitante, que quiero compartir. Pero yo pienso que ustedes a nivel de comunicación, si lo que quieren hacer es llegar sus historias, creo que sí deben de enfocarse más en TikTok, porque tiene más usuarios que Instagram y llega a un público pues mucho más amplio que lo que podría llegar Instagram, ¿verdad? Pero a nivel turístico sí, Instagram tiene mayor influencia. Eso sí, no sé si te soluciono la duda. Sí, de hecho, pues igual creo que Instagram, y no sé si lo has visto o lo han visto los demás, pero también Instagram ha tenido como un resurgimiento en cuanto a la comunicación como tal, con el carrusel que le llaman ahora, ¿no? Que puedes elegir puedes poner 4 o 5 fotos y eso ya te genera como un storytelling para enganchar a tu usuario a que te visite en tu sitio web. Y también el tema de las historias, ¿no? Que también eso es algo que también está generando como mucho interés desde los comunicadores y desde los consumidores de comunicación, ¿no? Porque incluso yo estaba atendiendo hace unas semanas a una charla igual como estas, pero enfocada de redes sociales a comunicadores y parece que Instagram ya es como una de las redes sociales como más buscadas para la noticia y para la información. Entonces, no solo es en el turismo, y por eso te lo preguntaba si lo sabías, pero igual se los comparto, ¿no? Que Instagram ya también es una fuente de información para muchas personas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, creo que lo que nos contás vos con la creación de contenidos también es importante, porque, digamos, el tema de TikTok, yo pienso que sí que está bueno, pero que al final no todos tenemos la capacidad de generar contenido para TikTok. Pero Instagram creo que también es un poco más amigable para nosotros como creadores de contenido, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Sí, ahí es también a quién le querés llegar, ¿verdad? Yo siento que eso también es mucho, quién es tu público y a quién le querés hacer llegar la información, ¿verdad? También de eso depende qué red es la que vas a utilizar, ¿verdad? Pero sí, yo estoy de acuerdo que ambas redes son más importantes. Vemos la caída de Facebook, ¿verdad? Que ya muy poca gente la utiliza. Y en el turismo, pues es muy evidente que sí ha caído bastante. De lo que era antes, ahora la que modela básicamente el comportamiento es Instagram. Aunque yo quisiera también ahí como debatir un poco el tema de Facebook, porque digamos, y con estos temas de sostenibilidad, pues creo que también es importante el resaltar que en las zonas rurales, Facebook es el TikTok de la gente, ¿no? Porque al final, pues como no tienen tanto acceso a Internet de alta velocidad o qué sé yo, todo ese tipo de cosas, eh, la gente como está como que entrando a esta era del Internet y la digitalización, y Facebook sigue siendo muy importante. Y les pongo un ejemplo, yo el año pasado pues estuve allá en una comunidad súper alejada en Honduras, y la manera en cómo, y es un grupo indígena que se llama los Misquitus, y entonces la manera en cómo los comunicadores Misquitus están tratando como de generar y de compartir información y noticias dentro de la comunidad era a través de Facebook. Entonces creo que si bien es cierto, Facebook ha perdido campo, según como lo que venía haciendo hace unos 5 o 8 años, no ha dejado de ser una plataforma que se utilice, porque al final, como decía ahí Beatriz, no hay que segmentar bien los públicos para definir qué tipo de contenido se crean, porque también es cierto que antes nosotros veníamos y creábamos un contenido, y lo hablo por experiencia propia, y lo compartíamos de la misma manera en todas las redes sociales, cuando al final pues ahora ya nos dimos cuenta y entendemos que cada red social tiene su propia personalidad y pues hay que crearlo según esa red social, ¿verdad? Perdón, solo quería complementar un poquito con lo que decías. Em, yo creo que parte de lo importante o qué es lo que se está moviendo, por así decirlo, es, es lo visual, ¿verdad? Lo audiovisual. Entonces Facebook posiblemente estaba cayendo un poco, como lo decías, pero creo yo que están tratando de mantenerse y ahorita pues también sacaron Reels y, y tanto en el área urbana como mencionabas que Facebook es más popular, acá ya se está viendo nuevamente. Yo, por ejemplo, pues soy administradora de un grupo y ya estábamos como estancados y ahorita está otra vez como resurgiendo, te voy a decir, y sí hemos visto últimamente. Más movimiento en el grupo de Facebook.
porque creo yo que esto de la creación de los grupos ha ayudado mucho a que esta red se mantenga también, porque en Instagram hay grupos, pero no es de la misma forma como en Facebook, que se puede como uno segmentar, dos, crear grupos, discutir y hacer varias cosas que no se pueden hacer en otras plataformas, ¿verdad? Entonces sí como, es decir que para complementar, ¿verdad? Sí, es como va de acuerdo a la segmentación a quién nos queremos dirigir y cómo transmitir el mensaje de la forma que podemos, ahí sí que transmitir un mismo mensaje, pero en diferente forma en todas las plataformas y en todas posiblemente va a tener un buen movimiento si sabemos cómo comunicar el mensaje. Perfecto, sí, muchas gracias ahí por los aportes y sí, como yo mencionaba, por lo menos esto que yo le estoy presentando son los datos a nivel turístico, ¿verdad? Que es a nivel de no profesionales de la ciencia de comunicación, sino de usuarios normales que realizan viajes, ¿verdad? Entonces es también porque ahora ustedes saben que cualquier persona pues se vuelve en un creador de contenido, no necesariamente un influencer o un profesional de ciencias de comunicación, sino que cualquiera lo hace, ¿verdad? Entonces esto es básicamente las tendencias turísticas, pero sí depende, yo sí opino que depende también de a quién le quieran hacer llegar los mensajes, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien tiene algo más que comentar, si no, continúo. ¿No? Ok. Bueno, continúo entonces. Bueno, el tema de las redes sociales y la imagen del destino. Como ustedes saben, pues mucha gente pues utiliza las redes sociales para mejorar la imagen del destino, ¿verdad? Y pues es muy efectiva porque realmente es relativamente gratis, por así decirlo, ¿verdad? Y puede aumentar la intención de visita, pero solamente si el destino tiene previamente pues una imagen ya positiva creada, ¿verdad? De lo contrario, mucha promoción en redes sociales pues no sirve de nada, porque siempre va a haber una imagen negativa y la credibilidad de la información compartida influye en la creación de una imagen del destino también, ¿verdad? Y es necesario emitir mensajes que sean realistas respecto a la experiencia de visita y modelar el buen comportamiento deseado en todos los posts que se están realizando, ¿verdad? Y esto ayuda bastante también cuando uno va a viajar a destinos y mira, qué sé yo, si se compartan imágenes que no dan o no son reales, ¿verdad? Siempre causa un poco de desilusión cuando uno llega a los lugares. Siempre hay mucha queja, por lo menos en los destinos de naturaleza, donde a veces se toman fotografías de lugares que son así muy bonitos y todo, cuando uno llega, pues se le quiebra, por así decir, la ilusión porque no es lo que habíamos visto en redes sociales y eso pues tiende a ser malo, ¿verdad? Siempre hay que ser bastante realista en lo que se comparte, por así decirlo, para que se mantenga una buena imagen del destino, ¿verdad? Y estas son un poco las tendencias, como les decía, a nivel turístico, ¿verdad? Que la mayoría de los viajeros actuales son jóvenes, son millennials, y están valorando más las experiencias que las posesiones materiales. Por eso ustedes miran los posts de que, bueno, no tengo carro, no tengo casa, no tengo nada, pero me estoy dando el viaje de mi vida, ¿verdad? ¿Cuántos de estos posts no hemos visto de personas normales, por así decirlo? Porque estas nuevas generaciones, pues es lo que están valorando más, ¿verdad? Las experiencias. Están viajando más que cualquier otra generación, son el 40% del mercado emisor y prefieren el enfoque de contenido generado por otros usuarios para tomar las decisiones de compra, ¿verdad? Esto es muy importante porque ya los anuncios tradicionales ya no les están llegando tanto. Son nativos digitales porque pues obviamente ya nacieron con esto, ¿verdad? Y son los primeros en adoptar las nuevas tecnologías, nuevas redes, nuevas aplicaciones. Y son muy fácilmente influenciados por el entorno sociodigital que ellos están inmersos, ¿verdad? El 86% del interés influenciado son por fotos publicadas por amigos, familiares o compañeros que ellos están siguiendo, ¿verdad? Entonces ahí se dan cuenta que lo que publica alguien que yo sigo realmente me está afectando a mí demasiado. El 86% de mi interés es por eso y por eso yo quiero viajar hacia un destino o hacer las cosas que otra persona está haciendo. Y está el término que ahora se llama instagramiable, que básicamente está siendo utilizado para elegir los destinos turísticos donde yo voy a viajar para tomarme esa foto que voy a subir en Instagram. Por eso es tan importante esta red social en el turismo y determina los mejores estándares de subida de fotos que representan en sus viajes. El 40% de los millennials consideran instagramiable su destino de viaje. Si no hay un sitio donde yo me pueda tomar una foto, tal vez decido no ir a ese sitio porque obviamente no hay pues un souvenir, un recuerdo, una comprobación de que yo fui a ese lugar. Y esta es la forma que Instagram está modelando las tendencias de viaje según las preferencias de los usuarios. Por eso es de que esta red social pues sí está teniendo una influencia muy grande en la actividad turística, en la cuestión de ya el turismo de vida silvestre, ¿verdad? Que esto ya llega a ser, digamos, a tener algunos impactos negativos o positivos en la cuestión de tomarse fotografías, ¿verdad? Porque antes el turismo de observación de vida silvestre o turismo de naturaleza
era básicamente observar desde lejos, por así decirlo, ¿verdad? Todos tenemos la imagen de un safari, ¿verdad? Donde desde un carro miramos a lo lejos grandes mamíferos, pero ahora esta transición se ha ido poco a poco de observaciones pasivas a encuentros altamente interactivos. Se influencia por la búsqueda de trofeos visuales para publicar en redes sociales. Todos hemos visto pues las famosas fotografías de cerca con animales, ¿verdad? Las famosas selfies, ¿verdad? Se ha convertido en un medio para organizar recuerdos y compartirlos en redes sociales. Los wildlife selfies, como se llaman las fotografías con animales, son muy populares, ¿verdad? Y esto es malo porque requieren de una proximidad hacia los animales y hay un incremento de zoonosis y antroponosis, ¿verdad? Esto es básicamente lo que vivimos con COVID, que supuestamente pues el virus mutó y pasó de un murciélago al humano, ¿verdad? Pues si hay más cercanía con animales silvestres, pues esto puede ser más frecuente, ya sea de animal a humano o de humano a animal. Y ya desde los 70, finales de los 70, pues existían reportes de perturbación hacia la vida silvestre por grupos de turistas que estaban tratando de tomar fotografías, principalmente en safaris en África, ¿verdad? Y las redes sociales y los últimos avances de tecnología, pues han multiplicado y están magnificando estos impactos negativos, ¿verdad? Porque ahora las cámaras, pues son más accesibles, hay drones, hay más cuestiones, ¿verdad? La gente usa Photoshop y cuestiones así que, pues, pueden magnificar, por así decirlo, los impactos negativos que tiene sobre la biodiversidad la toma de fotografías. Nuevamente con el tema de la vida silvestre, pues las fotografías tienen una gran influencia en las acciones y decisiones de los turistas, ¿verdad? Los puede empujar a tener comportamientos de riesgo para reproducir lo que vieron en otras fotografías de amigos, de sus familiares, de sus gente que están siguiendo, y esto genera, pues son los mejores evaluadores de los impactos que están generando. El 90% de las experiencias en Amazonas tienen un contacto directo problemático con animales, esto es muy malo. Existe un comportamiento agresivo mostrado tanto por fotógrafos expertos en vida silvestre y los influencers en los tours de observación de fauna marina. Estos son resultados de estudios, ¿verdad? Por eso a veces vemos en Instagram fotografías de, ay, el famoso fotógrafo de naturaleza, y ay, qué rana o qué ave más espectacular, pero no sabemos realmente lo que tuvo que pasar, no por el esfuerzo que ha hecho, sino que por cómo obtuvo la fotografía de lo que estamos viendo, ¿verdad? Poca gente se pregunta cómo se obtuvieron estas fotografías y realmente los impactos negativos que tienen, pues son mucho mayores porque mucha gente quiere tomar la misma fotografía que este famoso fotógrafo de naturaleza. Y realmente en este estudio, de la cual yo saqué esta conclusión ahí, se ve que no hay realmente una diferencia en el comportamiento de un famoso fotógrafo biólogo de naturaleza que un influencer normal y tradicional que no tiene ningún tipo de formación respecto de vida silvestre. Actúan de la misma forma. Y los nadadores de tiburones buscan siempre tomarse una selfie, por ejemplo, para proporcionar pruebas de que estuvieron ahí, ¿verdad? Que es algo que siempre se le pide a la gente, ¿verdad? O por lo menos eso cree la gente que se le está pidiendo un tipo de prueba. Aquí hay un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Que era lo que se mencionaba de los encuentros problemáticos con animales en el Amazonas. Vemos un montón de gente metida pues, en el río, obviamente, tocando un delfín, cosa que no se debe hacer nunca. El guía que le está dando el alimento, pueden ver en la boca del delfín, en la trompa del delfín tiene un pescado, ¿verdad? Entonces se imaginan los riesgos de zoonosis que hay para el delfín, para los humanos, de antroponosis. También pues las enfermedades que se puede transmitir dándole este tipo de alimento a los delfines, el estrés que está causando hacia este individuo, ¿verdad? Tanta la gente tocándolo y rodeándolo y la modificación de comportamiento que hay, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer, pero que está teniendo mucha demanda de parte de los turistas. Entonces, ahí es donde ustedes comunicadores también tienen un deber, ¿verdad? Para evitar compartir este tipo de fotografías y evitar porque yo sé que a veces cuando hay nuevos destinos de turismo naturaleza, por ejemplo en Petén, ¿verdad? Está el tour de los monos que lo llevan a uno en una lancha y uno le da un banano a un mono y lo que pasa es esto, ¿verdad? Pues ahí es donde uno tiene que cuestionar un poco, ¿verdad? Si es realmente ético hacer esto con el fin de obtener fondos porque realmente no se está beneficiando en nada a la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Hay muchos impactos negativos en lo que se está realizando en ese tipo de prácticas. En cuanto a la evolución del turismo de vida silvestre, pues la mayoría de los animales han mostrado que son sensibles a la presencia humana. Obviamente no somos elementos ya de hace miles de años de estar en el campo, por así decirlo. Se ha demostrado que hay una interrupción de apareamiento en las aves acuáticas cuando hay presencia de humanos. Hay una baja en el éxito reproductivo. Los delfines se alimentan menos en la presencia de barcos que cuando no hay barcos. La tasa de crecimiento de los leones marinos es mucho menor cuando hay presencia de humanos y aumenta la vigilancia en muchos animales, ¿verdad? Esto baja la
el forrajeo y la reproducción, y hay una cantidad de efectos negativos que ya se han logrado determinar de la presencia humana en sitios, ¿verdad? Por eso es muy importante regular qué tanto los humanos en actividades turísticas pueden estar dentro de los sitios, ¿verdad? Pero no solamente es la presencia humana que puede afectar a la biodiversidad o la diversidad biológica, sino que algunas especies son capturadas y mutiladas para fotografiarse con turistas, ¿verdad? No solo las wildlife selfies presentan un riesgo para la vida silvestre, también las lesiones y muertes por selfies van en aumento y son más comunes en hombres, principalmente jóvenes, ¿verdad? Que ustedes han visto las noticias que se cayó al borde del Gran Cañón por tomarse una selfie, ¿verdad? O se cayó en un lago y murió, ¿verdad? Entonces, esto también es muy común ahora, con tal de tomarse una selfie, mucha gente ha muerto. Y el principal motivador siempre es la creación de identidad en redes sociales y la búsqueda de este famoso estatus, ¿verdad? Y esta es una fotografía de lo que pasa con la vida silvestre cuando la gente quiere tomarse fotografías con ella. Este es un mamífero que tiene pues unas glándulas venenosas en sus colmillos, que es famoso en cierto lugar de Asia. Porque hay gente que los alquila para que los turistas se tomen fotografías con ellos, pero como son venenosos, obviamente lo que hacen es de que los mutilan, les quitan sus colmillos, sus glándulas venenosas con corta uñas para que no puedan morder a los turistas. Entonces los tienen ahí como mascotas y los turistas pagan, qué sé yo, 15 a 20 dólares para tomarse una foto con él, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es malo, ¿verdad? Esas son cosas que no hay que hacer, ¿verdad? Es como cuando uno va a la antigua y mira al señor que está vendiendo las orquídeas y uno, ay, qué bonita, la voy a comprar. No, o sea, no, hay que evitar, si matamos ahí la demanda, pues obviamente el mercado ya muere, ¿verdad? Entonces sí, estas son cuestiones de que siempre hay que considerar antes de hacer esto, ¿verdad? Antes de no solo tomarse la fotografía, sino que publicarla, porque como ya les dije, pues magnifica, esto se está repitiendo, magnifica un poco ahí los impactos negativos, ¿verdad? Y bueno, en el tema, yo cuando fui a la universidad siempre nos repetían este famoso lema, ¿verdad? No tome más que fotografías y no deje más que huellas. Y uno siempre pensó que la fotografía pues no causaba ningún impacto negativo sobre la vida silvestre, pero ya los nuevos estudios se han dado cuenta que pues sí, la fotografía pues sí tiene un impacto muy fuerte sobre la vida silvestre. Se ha demostrado que los anoles, que son muy similares a esta lagartija que aparece en la fotografía, ¿verdad? Que son un género Norops o Anole. Las hembras realmente reaccionan de una forma bajo mucho estrés cuando escuchan el obturador de las cámaras que les están tomando fotos, porque se asemeja mucho a las llamadas de los depredadores, ¿verdad? Entonces hay ciertas especies que pueden incluso morir de estrés si se les está tomando mucha fotografía. Para ciertas especies también el telefoto, ¿verdad? El lente de una cámara puede ser percibido como un ojo de un depredador que los está siguiendo, ¿verdad? Y eso obviamente les causa mucho estrés porque no los deja de seguir, no los quita el ojo de encima, por así decirlo. Y la vida silvestre pues se vuelve más sensible con la percepción de estar siendo vigilada, ¿verdad? Como ya les había mencionado, pues causa que dejen de comer o que se reproduzcan menos. Algunos animales se habitúan o se civilizan a estar constantemente expuestos a los humanos que no son amenazantes. Y es lo que pasa un poco en Tikal o en Costa Rica, ¿verdad? Que uno dice, ay, sí, ahí los animales llegan y se acercan a uno. Y bueno, para el turista sí que bonito, ¿verdad? Porque ahí todos los animales están cerca de mí, les puedo tomar fotografías, pero también puede tener consecuencias negativas para su fitness o su capacidad de reproducción, ¿verdad? O su capacidad de supervivencia, porque pierden el miedo a que las cámaras les apunten y esto incrementa que sean más vulnerables a depredadores reales, porque pierden esa capacidad de estar totalmente pendientes de que hay algo que los está observando y los está vigilando. Entonces se vuelven más susceptibles a que sean depredados. Los fotógrafos de aves también muchas veces, ¿verdad? Hemos visto las famosas fotografías que la gente va a hacer al quetzal, el nido del quetzal, ¿verdad? ¡Wow! El famoso quetzal, todo el mundo está ahí sentado viendo el quetzal, pero está en el nido y es algo que no se ponen a pensar, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué lo hace? Porque los dos adultos tienen que regresar al nido en la mayoría de especies de aves, ¿verdad? Entonces está la fotografía del macho saliendo del nido. Sí, ¿verdad? Pero al final la anidación es una etapa de vida muy delicada, ¿verdad? Y puede tener resultados negativos porque no solo puede ahuyentar a los padres de darle de alimentación al pichón, sino que también puede atraer a depredadores que se dan cuenta que hay alguien vigilando el nido y las aves, digamos que sea urracas, cuervos, son muy listos, ¿verdad? Y pueden ir a depredar este nido, ¿verdad? Entonces sí es muy importante todo el comportamiento que se hace, que a veces pensamos que no tiene ningún tipo de impacto negativo, ¿verdad? Porque ustedes ven en Instagram las fotografías de famosos fotógrafos de naturaleza monitoreando el nido del quetzal. Me tomó 8 horas tomar esta fotografía. Sí, pero ¿bajo qué impacto negativo? Al final no sabemos qué va a pasar con estos pichones, ¿verdad? Él estuvo 8 horas, pero ¿qué va a pasar el resto del tiempo? No sabemos si estos pichones van a tener un éxito reproductivo o el próximo año los padres ya no van a regresar a este lugar, ¿verdad? Entonces sí, realmente la fotografía y redes sociales tienen impactos negativos. Y la utilización de playback también, ¿verdad? En zonas de uso público tiene impactos negativos. El playback básicamente es reproducir el canto o llamado de las aves porque
ellas básicamente reproducen, digamos, la gente que quiere para fines de investigación, y esto se lo digo nada más, que esto tiene que ser nada más para fines de investigación, cuando se están haciendo monitoreos de aves para saber si hay ciertas especies presentes, a veces cuando no las encontramos, pero queremos saber si están ahí, se reproduce el canto o el llamado de un macho, para que el macho pues diga, alguien está invadiendo mi territorio y aparezca. Pero mucha gente la está usando con temas de fotografía, entonces reproducen constantemente el llamado de un macho para hacerlo llegar al área y poderle tomar fotografía, pero esto causa un estrés tremendo en las aves, ¿verdad? Porque el macho siente que están invadiendo su territorio y trata de llegar y llegar y llegar, puede dejar de comer, se puede estresar y puede morir. O incluso a veces llegan varios machos al mismo lugar, ¿verdad? Entonces sí, esto no se debe hacer con fines recreativos. Y mucha gente lo está haciendo y por eso es de que a veces podemos ver fotografías de aves como que, wow, qué impresionante, pero no sabemos de qué forma se tomaron. Este es otro ejemplo, como les decía, de lo que probablemente no se tiene que hacer. No sé si alguien me puede, para volverlo más dinámico y no ser solo yo que esté hablando, que ya me estoy tardando demasiado, pero alguien me puede decir qué hay de malo con estas fotografías. Yo me imagino que, bueno, como veo el gesto de las manos, creo que le están dando a comer al mono. Y siento que eso como que los, no sé, altera su forma de alimentarse o no sé. Sí, exacto, ¿verdad? O sea, ahí podemos ver en las fotografías. Primero miramos de que las fotografías son casi tomadas en el mismo lugar, todas, ¿verdad? Vemos que atrás hay un como mangle, vemos que prácticamente puede ser que sea hasta el mismo individuo de mono, ¿verdad? El que está llegando con estos diferentes turistas. Y obviamente hacer esta práctica de alimentar vida silvestre, pues no está bien. Es algo que no se debe realizar. Ustedes ven la cercanía que está teniendo este mono con las personas, ¿verdad? Imagínense que alguna de estas personas tuviera COVID y le transmite el virus al mono y luego el mono genera una cepa súper resistente a otra persona y se le transmite a una persona y bueno, ya se imaginan todo el tema de la zoonosis que existe, ¿verdad? Entonces realmente este es un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Sí, qué bonito, yo tengo la foto con el mono y me estoy matando de la risa, pero no, o sea, eso está mal, ¿verdad? Entonces sí, como les digo, ahí como comunicadores, porque para el turista tradicional es muy difícil, ¿verdad? Pero comunicadores siempre mantener la ética respecto a compartir las fotografías o por lo menos preguntarse siempre, eso sería algo muy bueno que ustedes se cuestionen cómo se obtuvieron este tipo de fotografías, ¿verdad? Porque sí, ahí obviamente en la mano pues le pusieron un banano, le pusieron algo que es comida que probablemente vino de un hotel, que puede tener enfermedades para este mono que no está acostumbrado o pesticidas o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces sí, este es un ejemplo de lo que obviamente no se tiene que hacer, ¿verdad? Yo quiero añadir que, bueno, no sé si vos sabías, Juan, pero, o si alguien sabía, pero a mí me han contado, por ejemplo, no sé si estas fotos son de Costa Rica. En Costa Rica los monos araña son como hay que tener cuidado, ¿no? Porque te roban cosas. En realidad que ellos ya están, te roban cosas. No sé si vieron aquella película de Río donde habían unos monos que se robaban cámaras y anillos y un montón de cosas. Puede ser, pues está inspirado en este tipo de situaciones. Y otra no sé si también se enteraron hace un par de años que creo que fue en Argentina, donde apareció el bebé o una cría de delfín y la gente por estarse haciendo selfies con el animal, lo mataron por eso mismo, ¿verdad? Entonces, ahí como dice Juan, creo que ahí es donde viene la importancia de nosotros como comunicadores y periodistas, porque hay que informar el por qué pasan estas cosas, ¿no? Y por qué uno no tiene que llegar a esto, porque, por ejemplo, aquí pasa mucho con las tortugas. Cuando es la temporada de liberación de tortugas marinas, la gente está feliz porque te agarra la tortuga, la tiene en su mano y la liberan, pero lo que no saben, por ejemplo, es que las tortugas tienen impresas en su piel algo que se llama la impronta. ¿Y qué es esto? Que cuando caminan desde el nido hasta el mar, ellas están químicamente absorbiendo todos los elementos de la playa, porque después de 15 años más o menos, según lo que me han contado a mí, esas tortugas vuelven a la misma playa a poner sus huevos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se les agarra? Pues a lo mejor uno tiene la mano llena de, no sé, bloqueador o de perfume o lo que sea, y entonces eso hace que este proceso natural se interrumpa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, primero nosotros tendríamos que informarnos para luego poder compartirlo, ¿no? Porque como dice Juan, no sabemos cómo esta foto se hizo, no sabemos si eso daña a la especie, al individuo, y el impacto que tiene en su comportamiento, pues ya de ahí en más, ¿verdad?
Sí, sí, gracias, Jorge. De hecho, sí, el tema de la tortuga es un ejemplo muy claro, ¿verdad? De lo que no se debe hacer. Ahora creo que ya no permiten que uno agarre las tortugas, ¿verdad? Sino que se liberan directamente del huacal a la playa. Pero sí, mucha gente quiere tomarse la foto y sostenerla, ¿verdad? Ahora que todo el mundo carga gel en las manos o repelente, ¿verdad? Ay, sí, pobre la tortuga, porque probablemente se va a morir. Pero eso Eh, pasa, digamos, en Monterrico y en lugares sí, como mucho más turísticos, pero si te vas a lugares que no son tan turísticos, pero que también han visto los pobladores que tienen como este interés turístico, sí, sí es posible, digamos, porque obviamente el conocimiento no ha llegado hasta ahí, pero entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de sumar, digamos, para evitar que estas situaciones se vayan dando. sí, Eh, perfecto. perdón, Sí, yo Perdón, solo quisiera antes que sigamos, solo Juan, fíjate que ya nos quedan solo 5 minutos, entonces para tenerlo en cuenta. ok, Muy está bien. bien. Gracias. Sí, no sé si alguien tenía alguna duda Sí, yo o quisiera aporte. agregar algo específicamente relacionado con la fotografía y las aves. Pues creo que en ocasiones también son importantes los registros fotográficos de las aves, principalmente si se sigue como un proceso ético de alguna manera al relacionarnos con otras especies que no son solo humanas, ¿verdad? Un ejemplo que estaba pensando en esta ocasión era en un monitoreo que estábamos haciendo en la parte media de la cuenca de Atitlán, en el lago de Atitlán. Vimos con un grupo de pajareros que estábamos haciendo este monitoreo, vimos un chipe atigrado, se llama, y cuando vimos su distribución, pues nos dimos cuenta que pertenecía más al norte, a áreas como el Caribe, y que estaba llegando ahí, posiblemente porque el territorio se estaba calentando más, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, con plataformas como eBird, por ejemplo, promueven también los registros fotográficos, claro, bajo ciertos parámetros, pero promueven los registros fotográficos para entender también el comportamiento de estas especies. Entonces creo que de alguna manera habría que entender esa diferencia entre las fotografías que son asociadas al turismo, la diversión y la promoción en redes sociales, a la fotografía que está relacionada o que está en proceso de profesionalizarse también para entender las dinámicas propias de los territorios y la naturaleza, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión bastante importante y te lo pregunto y no con el fin de causar polémica, pero es para que entendas un poco el objetivo de esto también, ¿verdad? Porque esto siempre causa polémica. Y te lo pregunto y te agradecería si me contestas. ¿Ustedes cuando estaban realizando este monitoreo tenían una licencia del CONAP? Pues lo estábamos haciendo como parte del monitoreo navideño, que creo que es un evento a nivel mundial. Sí, pues los Entonces, conteos navideños, pero pues contaban con un investigador que estuviera registrado en CONAP y tenía licencia sí, del CONAP para hacer sí, esa investigación. sí, así es. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Bueno, Era parte de los encuentros, creo que regionales, donde llegan personas de Huachactún, de todas sí, las regiones. estos son los conteos navideños que se hacen por motivación de Audubon. Normalmente para los conteos navideños y los Big Days, que ya viene el Big Day ahorita el 13 de mayo, no hay licencia de investigación. Nada más la gente sale, cuenta individuos y cuenta especies y se suben a eBird, ¿verdad? El problema con esto es de que aquí estamos tratando de dividir lo que... ¿Perdón? Solo una pregunta antes. Entonces, las personas que se han certificado, por ejemplo, en el INTECAP o han sacado cursos de aviturismo, no tienen validación para realizar esto. No, es que por eso te estoy tratando de explicar. Este tipo de actividades son los que se llama ciencia ciudadana, porque son ciudadanos normales, comunes y corrientes que tal vez tienen algún conocimiento de identificación de aves y lo que hacen es que salen a ciertos lugares establecidos, ¿verdad? Donde se organizan grupos, cuentan los individuos, meten los registros en eBird y esto sirve a nivel mundial para conocer, digamos, los patrones de aves migratorias o los estados de ciertas poblaciones de aves en un periodo de tiempo en cierta fecha definida que le puede dar a los científicos pues una idea de cómo están las poblaciones, ¿verdad? Pero al final, todas las fotografías que se tomen durante estos eventos que no cuenten con una licencia de investigación son con fines turísticos, no con fines de investigación.
porque no se cuenta con una licencia de investigación y no hay un investigador registrado en CONAP que esté haciendo la investigación y que luego vaya a publicar un artículo o una investigación al respecto de esto. Y aquí es donde empieza un poco el debate y la diferenciación, porque si yo soy un usuario normal en un área protegida o en un área normal, que no estoy realizando una investigación con fines de publicarla en un journal, en una revista científica o publicarla en cualquier otro sitio, entonces yo soy un turista. Y ahí es donde entran las implicaciones de la fotografía en ambientes naturales, porque esas fotografías son de un turista, no de un investigador. Incluso hay revistas científicas que no permiten la utilización de fotografías en animales que hayan sido manipulados, por ejemplo, anfibios o reptiles, que el investigador los manipuló para tomar la fotografía, no se las permiten publicar en el artículo. Pero solo porque obviamente ya entran los temas de ética de fotografía de vida silvestre para publicaciones. Entonces, aquí es donde entra un poco el tema y un poco la ética de los fotógrafos, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente y es muy necesario hacer el reporte y por eso es de que en todas estas salidas de conteos navideños y los Big Days va un guía experto de aves que puede dar y se cree en la palabra y la experiencia de esta persona que la especie que observó es realmente la que está presentando, ¿verdad? Obviamente siempre hay revisores después en eBird que pueden decir si esta especie era o esta especie no era, ¿verdad? Pero digamos de que el tema de la fotografía sí es muy importante para hacer ver, pero aquí el tema es también de que si somos simples turistas, tenemos que también cuidar la forma en que tomamos las fotografías para no intentar causar todos estos impactos negativos en la vida silvestre, ¿verdad? Porque, pues sí, pueden ser muy negativos. Lamentablemente se me acaba el tiempo, ¿verdad? Sí tenía más que compartir, pero aquí lo dejo, ¿verdad? Ya con fines de ya no quitarles más tiempo. Yo quiero agregar un poco en este tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, y les acabo de compartir un enlace de una actividad que organizó CONAP con una plataforma que se llama iNaturalist. iNaturalist. Entonces ellos, y no solo aquí en Guatemala, sino en todos lados de Latinoamérica, si no estoy mal, yo vi que estaban en Ecuador, en México, y entonces hablando de ciencia ciudadana, ¿qué es ciencia ciudadana? Y lo que decía Juan, ¿no? Son personas comunes y corrientes que no tienen ninguna formación científica y lo que hacen es registrar todas las especies que hayan en su zona. Porque digamos aquí en Guatemala lo que se dio era el reto, pero solo en el departamento de Guatemala. Entonces, ¿cuál es la idea? Que al subirlo a esta plataforma, los investigadores de CONAP ya tienen como un registro de saber, bueno, entonces aquí en esta zona, por ejemplo en Chuarrancho, por decirlo así, hay más registros de escarabajos X, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Pero entonces no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la manipulación de la vida silvestre, porque solo son registros, no son retratos. O sea, al final esos son términos que nosotros tenemos que también entender cuando hacemos periodismo de ciencia y periodismo de ambiente, porque una cosa es registrar, documentar, y lo hacemos desde, como decía Juan, ¿no? Desde la no manipulación, desde estar desde un ángulo, desde una posición donde no se altere la situación, porque además somos periodistas, no lo podemos manipular, pero al mismo tiempo estamos comunicando la situación, ¿no? Y entender la diferencia entre los términos también nos ayuda a comunicar mejor y evitar la desinformación, que era un poco también lo que hablábamos ayer con Martín. Pero estas son situaciones que se van dando, por eso yo les comparto estos enlaces. En Viatori yo he publicado mucho de estas situaciones porque obviamente son cosas que la gran mayoría de gente aquí en Guatemala no tenemos conciencia de, pero es importante que también pues, hablemos de estas dudas y busquemos la manera de aclararlas, ¿no? Sí, Jorge, yo De solo hecho, quería... Jorge, solo Jorge, repito, para aclarar también, digamos, el CONAP tiene licencia de investigación. Ahorita no se te oye. Es la No se te escucha. que saca un investigador para poder recolectar. No sé, Ahí, no sé ahora si ya sí. se escucha. Ahora sí. Ok, bueno, lo que les estaba diciendo es de que el CONAP tiene una licencia de investigación que es para recopilar datos, pero si yo quiero manipular los individuos, es decir, tocarlos, tengo que sacar una licencia de manipulación. Entonces también son cuestiones de que, pues obviamente ustedes comunicadores tienen que saber, ¿verdad? De que no es solo simplemente, éticamente no se tiene que hacer, ¿verdad? Que lo pueden hacer, pero ética y legalmente no lo deberían de hacer.
Juan, una consulta respecto a esto. Entonces, ponele un ejemplo así claro. Yo ahorita estoy con la gana de ir a ver a la Heloderma. Hay un parque, una reserva que me ha llamado muchísimo la atención en Zacapa. Y a ver, si solo vengo yo y contacto a la reserva, ellos me dicen, mira, véngase, bienvenido. O sea, la finalidad de mi reportaje no es turístico, ¿sí? No es invitar a la gente. El objetivo de mi reportaje sería dar a conocer hasta cierto punto de aspectos científicos de la Heloderma. Yo necesitaría una licencia. Éticamente, ¿cuál debería de ser mi actuar ahí? Pues ahí lo importante y lo principal es, como estás diciendo, contactar al administrador del área protegida. En este caso, supongo que es la Reserva Natural Privada para la Conservación del Heloderma. Entonces ahí supongo que Daniel o la esposa de Daniel o no sé quién está ahorita encargado son los que te atenderían. Y ellos sí tienen licencia de investigación porque ellos están constantemente haciendo investigación. Entonces lo que puedes hacer es de que ellos te hagan toda la manipulación, ¿verdad? Para vos poder tomar las fotos. Y sería muy bueno, ¿verdad? Que pusieras una nota explicando esto en tu publicación, ¿verdad? Porque así la gente sabe que no es solo de ir y yo puedo, o sea, yo sé que no es con fines turísticos, ¿verdad? Pero digamos, vos como comunicador no necesitas la licencia, pero quien la vaya a manipular, por así decirlo, sí lo necesita. Entonces, podrías nada más tomar las fotografías y pedirles a ellos que te hagan el favor de colocarla o de que te den toda la información, ¿verdad? En este caso sí no hay necesidad de licencia, porque es nada más Johanna Silva es quien está a para cargo de socializar la información, ¿verdad? Johanna, así es la esposa de Ajá, Daniel. que es la Así es, esposa de sí, Daniel. Johanna. Y de hecho, Juan, si te apetece, podemos ir los dos, porque yo también tengo tiempo de querer trabajar esa historia y yo tengo todos los contactos de toda esa gente, entonces, pues la podríamos hacer juntos. Perfecto. Creo que Manuel tiene la mano levantada. Sí, Manuel. Hola, cabal, yo tenía una pregunta al respecto de esto que acaba de preguntar Jorge ahorita, porque yo justamente estoy trabajando un documental que tiene que ver con la migración por causas de desastres naturales, ahí cerca de la reserva del Helioderma, y nosotros estamos trabajando, una de las líneas narrativas es platicar un poco acerca de que no solo son las personas, sino que hay también fauna afectada durante estos eventos. Y nosotros fuimos a la reserva y de hecho hicimos algunas tomas, hice algunas tomas, varias tomas, y el guardarrecursos fue el que manipuló el helioderma, ¿verdad? Los especímenes. Ahí mi consulta es en este caso que, pues que es un documental social, no es necesariamente hablar sobre el helioderma, pero que se utiliza el helioderma como un ejemplo de los otros casos que hay pues que sufren las consecuencias de estos eventos. Cuando hablamos de requerir un permiso, esto es para poder proyectar o poder mostrar a estas especies ya en festivales, o tal vez, no hablo de festivales, pero como cuestiones más públicas, con participación del CONAPI, este tipo de cosas, como de hablar de esto, necesitaríamos un permiso específico. No, necesitan permiso cuando hay, digamos, cuando necesitan hacer una publicación científica. Entonces sí tienen que sacar, digamos, cuando, qué sé yo voy a hacer una recolecta de insectos y necesito sacrificar individuos. Entonces ahí necesito sacar una licencia, digamos, de manipulación y de sacrificio, por así ponerlo, de los individuos, ¿verdad? O cuando yo voy a hacer qué sé, un levantamiento de la avifauna de cierta área protegida, pues tengo que tener una licencia como investigador para estar sacando todos los datos ahí y poder publicarlos. Pero digamos, y al final sale durante esta filmación, no se lastimó ningún caballo, qué sé yo. O sea, una aclaración así que, bueno, qué sé yo, las fotografías y videos obtenidos para este reportaje fueron con la colaboración de los administradores de la Reserva Natural Privada para la Conservación del Heloderma. Nada más como punto aclaratorio de que ustedes siguieron de forma ética lo que se debe hacer, ¿verdad? Pero ustedes, digamos, para hacer esto no necesitan la licencia, porque como bien dicen, pues es el guardarrecursos, es parte de la administración, que están legalmente potenciados por el CONAP para hacerlo, le están proveyendo toda la parte técnica, ¿verdad?
Ah, ok, muchas gracias. Esa era mi consulta. De nada. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o cuestionamiento. No sé, espero haber logrado. No me dio tiempo de terminar, pero me despido de disculpas por haberme tardado tanto. Pero se me va un poco la onda, de verdad que estoy un poco más No, no, para nada, Juan. consciente. Yo lo único que te puedo decir es que estuvo súper interesante. Me dieron muchas ideas, la verdad, lo que nos compartiste. Y es una pena que no, que se haya alargado un poco porque en realidad creo que hubiéramos podido seguir, pero pues igual tampoco para acaparar mucho el tiempo de la gente, ¿no? Pero en todo caso, si me puedes compartir ahí tu presentación, yo se las hago llegar a ellos. Y pues obviamente en la creación de la red esta que vamos a hacer, pues ahí pues esperamos contar con tu participación y para que la gente pues tenga dudas más adelante o no sé, cualquier cosa, pues te puedan comunicar directamente con vos y crear sus propias historias, ¿verdad? Que creo que eso es una de las cosas, de los objetivos que tenemos con todo este proceso, ¿verdad? Perfecto, Pues nada, entonces, sí, muchas claro, ya gracias. sabes y ya saben, ¿verdad? Y cualquier cosa. Va, muchas gracias. Y pues, insisto, me disculpo por no haber estado presente, pero escuché todo lo que se pudo y pues nada, te agradezco mucho, Juan. Agradezco a todos los que pudieron estar acá. Esperamos siempre que esto les haya servido bastante. Y pues nada, estaremos ya en comunicación para la siguiente conversación que será en un par de semanas.